Gracias, Vilauta. Son las 7 de la tarde en toda la República Argentina, 12 grados 7. Ajá. Cada vez que pasa por un escenario Cristina Fernández de Kirchner nos meten un baile fenomenal. Hay grupos piqueteros del gobierno que están diciendo se fue de rosca, otros andan diciendo que se adelantó y decidió que tal vez sea ella la candidata el año que viene. Marcela Pagano. Buenas tardes, veremos, ¿cómo estás? ampliaremos, como se decía en un ahora tiempo. en un instante nada más. Quiero reparar en uno de los colores que dicen que es el color de la temporada, ¿eh? ¿Cuál es? Color berenjena, llámale como quieras. Berenjena, pero lo que me gusta es que vos lo obispo. sabés llevar muy bien, no soy solo yo acá Yo hoy. lo llevo de a poquito. La vestuarista nuestra que siempre nos engama. Mezcladito ahí, ¿sí? Arrancamos, ¿les parece? Para que sepas, porque así arrancó la jornada Vamos en con los Argentina. ¿Cristina se pasó de rosca, sí o no? Ayer por la tarde la vicepresidenta encabezó un plenario de la CTA en Avellaneda. Dirigentes de organizaciones sociales cuestionaron sus declaraciones por sus críticas a los movimientos piqueteros. El más duro fue Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie, que afirmó que el tono en su discurso fue despectivo y maltratador. En instantes vamos a estar desarrollando este tema. Y una de arena para la misma Cristina Fernández de Kirchner, obra pública, revés judicial. La Corte Suprema de Justicia desestimó los planteos de la vicepresidenta en la causa por la obra pública durante su gestión presidencial. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita. La decisión fue unánime por parte de los 4 jueces de la Corte Suprema que avalaron la continuidad del juicio oral y público. En instantes, revés judicial para CFK. Venezuela pide que liberen el avión. Esta mañana la empresa Emtrasur le pidió al juez Federico Villena que libere el avión retenido en Ezeiza. La aeronave aterrizó el 6 de junio y permanece en el aeropuerto desde el miércoles 8. Y ahora se lo pueden decir los que lo pensaban. Tevez es un canalla, ya es oficial. Rosario Central confirmó la llegada de Carlitos Tevez el Apache como nuevo entrenador del plantel rosarino. El desembarco se blanqueó a través de redes sociales. El pueblo es hincha de Central. Bienvenido Carlos Tevez al club más pasional del mundo. Publicaron en su cuenta de Twitter en instantes: Carlos Tevez, DT canalla. El número del día tiene que ver con tu bolsillo, por supuesto, claro, porque tiene que ver con el dato que hoy dio a conocer el INDEC con el respecto a la canasta básica total. Es ese conjunto de bienes y servicios básicos que una familia necesita tener para no ser considerado en nuestro país pobre. Para obtener esto que te estoy diciendo, esa familia tipo tiene que reunir, según el INDEC el mes pasado, tuvo que reunir 99.677 pesos. Esta cifra es para 2 adultos y 2 niños en edad escolar. Si la individualizás por adulto, esa canasta está en 32.528 pesos. Estoy hablando alimentos, servicios, transporte, ropa, según el INDEC. Esto es para el mes pasado. ¿Es poco o es mucho? Acá es donde viene el debate. Y estamos hablando de pobreza, ¿eh? No estamos trazando la canasta de indigencia donde nos centraríamos solamente en alimentos. Acá es lo indispensable para poder salir de tu casa, vivir, volver y comer. Esto es el número de Argentina. Vamos a la segunda. El análisis, básicamente, de si es poco o es mucho, es en relación a qué. Hoy lo que decíamos más temprano es cómo lo comparamos. Mirá, si vos tenés hoy un hogar en Argentina cuyos integrantes, los 2 adultos, tienen el salario mínimo vital y móvil, reúnen esta plata por mes. Es decir, con respecto a lo anterior, no alcanzan. Adultos, mamá, papá, llevan el salario mínimo vital y móvil a casa y no pueden cubrir ni sus propias necesidades ni la de sus hijos. Es decir, con el salario mínimo vital y móvil de ambos integrantes, si ambos sostienen con este dinero la familia, están condenados a la pobreza en Argentina. Por eso cuando se pone énfasis en si es poco o es mucho, hay que tener presente las comparaciones. Por eso es que hoy tener un empleo no garantiza para nada, lamentablemente en Argentina, no ser pobre. Y vamos con la próxima, si la tenemos, porque esta es la parte que nos falta de la estadística oficial. Hasta ahora todo estadística oficial. Yo te voy a mostrar esto. Esto es de Orlando Ferreres y Asociados. Cuando vos proyectás los salarios hoy, actualmente, sin aguinaldo, a junio, hoy en Argentina el salario de la mediana
es 110.000 pesos. Déjamelo explicarte de esta manera. Vos podés tomar el promedio, es decir, reúno todos los números del salario de Argentina, del sector formal, empleados de una empresa, no estoy tomando el público, porque esos tiran para abajo, y el sector formal hoy está teniendo un promedio de sueldos de 157.000 pesos, bruto. Pero bruto es impuesto, entonces con eso no como, eso se va al Estado. ¿Cuánto es de bolsillo de verdad? De bolsillo es 130.000 pesos. Es decir, un sostén de familia con el salario promedio en Argentina roza apenas por encima la canasta básica total. No queda demasiado para esparcimiento, no queda para ahorro y poco menos para alquilar, ¿no? Teniendo presente que esto no está contemplado. Entonces, esos son los valores que ponen en alerta al gobierno porque dicen, estamos perdiendo clase media. Cada vez hay trabajadores que antes eran clase media que están más cerca de la pobreza. Pero déjame explicarte el dato de la mediana. ¿Por qué es tramposo mirar promedios? Promedio me hace llevar todo lo que tengo dentro de la canasta. Entonces yo tengo, por ejemplo, en el promedio sueldos altos. Altos. Digo, no por ser peyorativa, altos en relación a lo que es nuestra economía, ¿no? Por ejemplo, el sector bancario o los trabajadores del puerto, que reciben una buena paritaria en relación al promedio. Te tiran para arriba el promedio esos sueldos, por eso no es tan significativo. ¿Qué hay que tomar para saber, en rigor, a dónde estamos parados los que estamos dentro del sector privado? Si nuestro sueldo está o no en órbita con lo que está pasando en Argentina en general. La mediana, es decir, me paro en el medio, de acá para allá los que menos tienen, de acá para allá los que más tienen. En el centro, ese número es este. En el centro, en Argentina, el salario que están teniendo los trabajadores que están en relación de dependencia con un gremio y en una empresa es 110.000 pesos. De bolsillo, si yo descuento impuestos, me da 88.000 pesos en mano. Es decir, Edi, que esto está trazado en la mitad de la sociedad que trabaja. 88.000 en mano, si esa persona es sostén de familia, significa que no puede sacar a su familia de la pobreza. Significa que tiene un empleo en blanco y es pobre. Por un lado, esa es la novedad que está dando esta época, ¿no? Que es trabajadores en blanco que están bajo de la línea de pobreza y midiéndola por número, ¿no? Por plata, que es la manera tal vez más conservadora de medir la pobreza, porque después tendrías que medir también la calidad de los servicios, las distancias que se viven de los lugares de trabajo, la calidad de la educación que reciben los chicos, etcétera, etcétera, que son otros indicadores que marcan también el nivel de pobreza en la Argentina. Ahora, ¿para cuánto alcanza? Si ponele que tenés este salario, ¿para cuánto alcanza en cuanto a las tarifas que están ahora sufriendo una modificación? Por más que sigan manteniendo algunos el subsidio. O sea, es un tema muchísimo más intrincado que una cifra fría, ¿verdad? O sea, que tiene detrás muchos otros componentes. Absolutamente, Eddie. Ya te anticipo que la canasta básica, al igual que la canasta alimentaria, aumentaron 4,6% el mes pasado. Ese 4,6% no se va a poder sostener este mes porque ya vas a empezar a vislumbrar junio/julio aumento en transporte y aumento en el costo de lo que vos estás mencionando de servicios. O sea, se va a acelerar. Esto es lo que empieza a preocupar. Por eso el discurso ayer tan fuerte de Cristina sobre la economía y el consumo. Hay una necesidad de pensar en un escenario en donde se mejore la economía. Ahora, si vos no mejorás la situación de la clase media, y no estamos quitando, por supuesto, de lado a aquellos que más necesidades tienen, pero el problema es que cada vez hay más riesgo de que clase media pase a ser clase media-baja/pobre. Esta es la manera que se divide nuestra sociedad para hablar de ingresos. La discusión de todos los días, que es la de la inflación, porque termina siendo la clásica sábana corta, ¿no? O sea, cuando vos lograste avanzar un poquito con el salario, te corren los precios y otra vez tenés que estar corriéndolo. Y este año, para haber tenido una buena paritaria, por ahí tenés que haberla terminado en 70, 72%. Si la terminaste en 65, sos Gardel. Hasta ahora corre por detrás. Hoy un informe privado advertía que por lo pronto, hasta el mes pasado, estás entre 2 y 5 puntos por detrás. Si vos mirás los promedios de la paritaria, hasta ahora no le han ganado. Porque por cómo caen, las paritarias no son de año de punta a punta y la inflación sí. Entonces, cuando se termina de negociar un acuerdo, ya el informe o la proyección oficial de estadística de inflación es mayor. Ahora, es importante ver dónde estamos parados, porque si no se hace un esfuerzo por intentar calmar esto, va a ser muy difícil. Vos hablas de estos números en fríos y vos decís, bueno, 100.000 pesos es un buen sueldo. No, ya no es un buen sueldo. Sí. ¿Por qué? Porque esto cuesta tal vivir. Vez sea un buen sueldo en lo que te quedó registrada culturalmente la cifra, ¿no? Pero vos ves lo que vale un billete de 1.000 pesos y qué compras con un billete de 1.000 pesos y ahí te das cuenta que 100 de esos billetes no te hacen un verano. Hay algo que hoy un economista me advertía, ni siquiera es culturalmente, es la memoria emotiva de lo que viviste hace 6 meses. Es tan alta la inflación
tener una inflación de un 60 o 70% interanual barre con nuestra propia memoria inmediata de lo que es caro o barato. Entonces se percibe muy relativo hoy qué es caro o qué es barato. Y esa pérdida de percepción nos está pasando también con los salarios. Entonces, ahí es donde está el problema. Bueno, en un ratito vamos a estar desarrollándolo, pero también parte de la reunión que hoy tuvo Scioli con distintas cámaras empresarias tienen que ver con esto, ¿no? Con ver en dónde está puesto el foco de la recomposición de los salarios y además, te voy a anticipar algo, hay mucha preocupación en el gobierno por la sangría de dólares. En un rato nada más te vamos a contar si va o no a subir el dólar. Día de furia en Merlo, está ahí nuestro compañero Marcelo Padovani. Hubo discusión de tránsito, hubo golpiza, hubo de todo. Marcelo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo estás, Eddie? Hola, Marcela, buenas tardes. Hola, Marcelo. Bueno, lo que van a ver en el video, lo que ya estamos viendo en el video es tremendo. ¿Por qué? Porque estaciona un camión repartidor de lácteos, estos que vemos todos los días frente a los supermercados o muy cerquita. La versión que tenemos ahora es que este camión aparentemente dio marcha atrás y casi como que atropella a esta persona que finalmente tiene la reacción que tiene. De todas maneras, una reacción absolutamente desproporcionada, ¿no? Ustedes ven en el video que el muchacho, el chofer del camión que baja los lácteos a este supermercado, más o menos por acá, tiene sus productos para introducir al supermercado y está hablando con otro compañero, está el chofer y el compañero, y viene este señor, si se le puede llamar de alguna manera, y de atrás, mirá, antes que me olvide, las imágenes de la trompada artera y por atrás son de esa cámara. Esa cámara Mira. Es la que toma la imagen de este vecino. Sí. Se me vino inmediatamente a la cabeza el caso del playero de Montserrat, ¿era acá en Capital? Sí, claro. Esa trompada seca y que te agarra desprevenido y que te deja en coma, y que ese playero, no sé cómo será la situación de este camionero, pero ese playero todavía está en recuperación, ¿no? O sea, lo que es un golpe artero que te agarra ahí, desprevenido, sin esperártelo. Pum, al suelo, en coma. Y te agrego, no le garantizan los médicos a las hijas del playero que vuelva a recuperar sus habilidades previas a este salvaje ataque. Mirá, Eddie, mirá lo que son. Bueno, hay una altura aproximada, yo te digo, son unos 15, 20 centímetros por escalón. Sí. Porque el tema acá que lo desmaya de una trompada y cae con todo el peso del cuerpo sobre la calle. Y allí hay una imagen donde se lo ve a este muchacho que maneja el camión. Cae por eso, sobre la calle. Cae desplomado por esos escalones hasta la calle. Claro. Impresionante. Sí, queda tirado en la calle. Queda con medio cuerpo sobre la calle, las piernas arriba de los escalones, pero su cuerpo y la cabeza pegan sobre algo firme, y allí produce, lo que tenemos entendido, alguna fractura. No sabemos todavía de qué tenor. El primer parte médico indicaba que tenía algunas fracturas de cráneo, decía así específicamente. Bueno, está en coma, ¿no? Pero claramente. Lo que sabemos es que está internado. El golpe en la cabeza fue muy rotundo, en una Marce. terapia intensiva. Yo reflexiono viendo estas imágenes. Eva Perón. Y las coberturas que vos también mismo has hecho y que estamos haciendo Para que Sepas con Eddie y con la producción, y se van sumando, ¿no? Y hay una situación en donde, por supuesto, hay alguien que está haciendo algo que no está bien, que no es debido, el mal estacionamiento. Ahora, la reacción virulenta, lo vimos también la semana pasada con esa señora que obstaculizó una rampa para discapacitados y le escribieron y le rayaron el auto. La reacción violenta nos pone en énfasis también el tema de la justicia por mano propia. ¿Hasta dónde está dispuesto alguien? La furia de la gente en la calle, o sea, el nivel de intolerancia, pese a que sabemos y damos por sentado que lo que está haciendo el otro está mal, lleva a ponerse a uno delante con tu propio cuerpo. Porque, Eddie, esta persona terminó golpeada, pero no podría haber estado armada, podría habérselo devuelto. Totalmente. Esas personas que están ahí cuando entra el agresor a golpear al camionero, ¿son de ahí de ese negocio que tenés abierto ahí? Las personas que las personas acá, hay 3 protagonistas. Sí. Sí, mirá, pero ya está cerrado acá, mirá. Hay una distribuidora muy cerquita de gaseosas que, bueno, son los muchachos que vienen a ver qué pasó.
algunos asistir también. Aquí estaba la Jessica, la chica dueña de la verdulería que habló con nosotros hace un rato y que nos contaba algunos detalles. Bueno, ella sale y ve toda esta situación. No sabía que se habían peleado, digamos, que había habido una discusión. Porque mirá, los pongo en perspectiva, Eddie, Marce. Estamos acá a unos 50 metros, un poco menos. Acá en esta calle de Transversal, en realidad perpendicular a esta que es Castro, fue donde se estaciona mal el camión. Claro. Y allí es donde cruza este sujeto que después le da esta trompada por la espalda y lo termina desmayando. Lo desmaya y el desmayo provoca esta caída brutal aquí sobre el asfalto que le provoca estas heridas gravísimas. Reiteramos este dato, Marcela, Eddie, si les parece, está internado el chofer del camión en terapia intensiva, muy delicado. Y así que bueno, esperemos que pueda impresionante, recuperarse. Marcelo, gracias. Pero una barbaridad lo que ocurrió aquí. Sí. Volvenos a llamar en Abrazo, cualquier Eddie. momento ante las novedades que puedas tener. Vamos Dale. a una información de último momento. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, acaba de imputar formalmente a todos los integrantes de la tripulación del avión iraní y especialmente a este señor, el piloto Golanreza Ghasemi, por presunto terrorismo internacional en la Argentina. A partir del informe del FBI que la semana pasada llegó formalmente a la causa, ahora la fiscal le pide al juez avanzar en esta hipótesis. Si el vuelo que hace 2 semanas llegó a la Argentina con la mercadería para una empresa de autopartes, en rigor no podría, y lo pongo en potencial porque la misma fiscal es la que dice esto hay que investigarlo, no podría haber sido en rigor un viaje de preparación vinculado a actividades de terrorismo internacional. ¿Esto por qué? Porque el informe del FBI vincula al avión con la Guardia Revolucionaria iraní, que a su vez está vinculada con acciones de terrorismo internacional. Bueno, por eso Martín, la fiscal le está pidiendo al juez avanzar en una serie de medidas de prueba para ver si esta hipótesis se puede corroborar o no. esta es la hipótesis, hay que decir, que sostienen los servicios de inteligencia de Paraguay. Claramente es lo que planteó Aquino, el ministro de Inteligencia paraguayo. Es la hipótesis que también sostiene Israel, la embajada de Israel, y cuando uno habla también de récord, digo, es la hipótesis central de Israel. Estados Unidos acá se ha mostrado un poquito más distante, pero de alguna manera los informes del FBI convalidan de alguna manera esto. Bueno, ahora el punto es, estas son hipótesis y en todo caso sostenidas por información que pueden haber recabado las agencias internacionales. Ahora, judicialmente, probarlo en Argentina va a ser complicado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pidiendo, entre otras cosas, la fiscal al juez? Una, que todas las medidas de restricción que tienen los tripulantes se mantengan. Esto es básicamente la prohibición de salida del país. Entre paréntesis, ayer a la noche se vencía el plazo que tenían los iraníes y los venezolanos para seguir en el hotel de Canning. Hoy lo renovaron, van a seguir alojados allí. Pero ahora la fiscal le dice que esto se mantenga, que se le prohíba la salida del país. Y también el dato es que hasta ahora todas las sospechas o la principal investigación recaía en el piloto del avión. Ahora la fiscal lo amplía a toda la tripulación. Incluidos los venezolanos. Incluidos los venezolanos, que estaban bajo la investigación, pero tenían un rol menor. De hecho, se les devolvieron los pasaportes, se les devolvieron los teléfonos celulares. Ahora la fiscal los vuelve a incluir con un poco más de fuerza. Sobre lo que decías al principio. Le pide a Estados Unidos que formalmente informe a la justicia argentina si Golanreza Ghasemi tiene alguna investigación allá. En Estados Unidos. Si Golanreza Ghasemi, más allá del informe del FBI, tiene una investigación en marcha en los Estados Unidos. ¿Y eso lo podría revelar Estados Unidos, Dari, si esto es Lo que pasa información es que, clasificada? yo ya te digo, investigación judicial en marcha no hay, porque si no ya habría pedido de captura internacional, digamos. Vos podés tener una investigación y no necesariamente tengas un pedido de detención. Lo que hay que diferenciar... Tampoco hay en el resto de los países. En el único país que hay una investigación es en Argentina. O sea, tampoco hay en Uruguay, en Paraguay. Lo que está confirmado, por lo menos por las autoridades argentinas, es que ninguno tiene orden de detención de Interpol.
Nadie en el mundo los está acá buscando. lo que no había, según tengo entendido, ustedes me corrigen, son alertas rojas por ningún tipo. Acá lo que había eran observaciones del punto de vista de lealtad comercial, digamos, a nivel internacional, sí, y sobre, por el piloto, sobre esta empresa. Por el piloto, ¿eh? Alguna comunicación informal por el piloto. Y las vinculaciones Y la políticas empresa, del piloto. no, y la empresa, porque Emtrasur también estaba en la mira de ser justamente una empresa pantalla de Mahaner. Ahora, ¿no? déjame que haga un par de preguntas que tienen que ver con el caso. El pedido de la fiscal, la imputación por terrorismo, ¿el juez tiene que decir que sí o tiene...? El juez ahora lo que tiene que hacer es las medidas de prueba que le pide la fiscal, todas, algunas, agregar otras que el juez considere. No, esto es la fiscal en toda causa penal, la fiscal es quien lleva adelante la acusación. El juez puede coincidir o no con algunas medidas de prueba y eventualmente más adelante sobreseerlos. Te pregunto porque en el mismo momento que la fiscal pide impúteselo por terrorismo, la empresa está pidiendo devuélvanme el avión. Hoy le pidió al juez que le devuelva el avión. ¿Se puede devolver el avión en estas condiciones? ¿Ya se hizo el peritaje? Yo creo, yo creo que hoy es difícil que le devuelvan el avión. Hoy, sobre todo, más a partir de esto que estamos dando a conocer, que la fiscal pide avanzar. Porque eventualmente el avión podría ser, podrían volver a inspeccionarlo, podría volver a pesar medidas de prueba sobre el avión. Darí, hoy lo veo complicado. ¿Cuál es el argumento por el cual la empresa está pidiendo desde Venezuela que devuelvan el avión? Bueno, la empresa... iba a decir la empresa es propietaria del avión, pero en realidad ni siquiera eso está acreditado. Todo indica que en realidad cuando uno va a los papeles, por lo menos que son públicos, que la empresa ni siquiera es propietaria, sino que es Mahaner la propietaria y este es una especie de contrato de leasing, es decir, una especie de alquiler que hizo Mahaner, la aerolínea iraní, a Emtrasur, que tardíamente, yo creo que hasta era sospechoso lo que tardó en reclamar. A ver, si es tu avión... Vos lo vas a reclamar como propio. Recién hoy, Dari, el gobierno venezolano salió a hablar también, porque estaba en silencio también el gobierno. Habló Diosdado Cabello ayer, empezaron a haber apariciones públicas. Esto a mí lo que me contaban en Venezuela es que había un silencio, como que no se tocaba el tema, no lo tocaban los funcionarios, había mucho recelo también al interior entre los periodistas en tocarlo en Venezuela. Todo el vínculo Venezuela-Irán es desde hace tiempo algo que está muy cargado. En Venezuela, el vínculo entre el gobierno, ¿no?, de Maduro e Irán. Ahora, bueno, finalmente está el pedido, que es lógico, porque lo que dice el avión es, bueno, lo que dice la gente del avión es sobre la tripulación, en principio no hay pedido de captura, libérenlo. Y el gobierno argentino, ayer lo tuvimos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, hablando acá, el gobierno argentino se puso un poco más en línea con la información que está dando vueltas o sigue reticente a fijar posición y esperando que la justicia avance. Te digo, porque el avance que da por el lado de la fiscal van con los tapones de punta hacia una acusación por presunto terrorismo. Dos cosas dijeron en estas horas el gobierno argentino. Uno, que era parte de un operativo de instructores, ¿no?, que pertenecían, los venezolanos estaban aprendiendo a volar en el avión, necesitan 200 horas de vuelo, entonces no tenían justamente estas 200 horas de vuelo, por lo cual los iraníes hacían de instructores a los aviones venezolanos. Y lo segundo que decían era justamente que el piloto era un homónimo de esta persona vinculada a las fuerzas Quds. Bueno, los instructores siguen teniendo esa hipótesis muy por debajo y demás, pero dejaron de hablarlo. Y lo del homónimo, ayer lo teníamos a Aníbal Fernández acá, empiezan a decir, bueno, ahora es la justicia la que tiene que determinar. Nosotros no teníamos ninguna alerta con respecto a esta persona, no tenía una prohibición de ingresar al país, pero cuando la justicia defina, nosotros vamos a definir algo que el gobierno de Paraguay y el gobierno de Uruguay están diciendo, es esta persona. Es claramente diferente la posición política del gobierno argentino frente a la que tomó tanto Uruguay como Paraguay, y Brasil hay que sumar, porque acá nunca mencionamos a Brasil, pero Brasil también le cerró el espacio aéreo a este avión. Como para cerrar esta partecita, decíamos Estados Unidos, hay un pedido concreto ahora. Ahora Israel, Martín, ¿se está pidiendo información a Israel también? Pregunto porque Israel también emitió su opinión. El juez hizo pedidos de exhorto internacional a varios países, entre ellos a Israel, para tener información. Déjame contarte algo más de información respecto de la aeronave. La fiscal, además de marcar la situación de este hombre que vemos en pantalla, del piloto, de Golam Reza Razzami, y del resto de la tripulación, también habla de la aeronave, habla del avión. Por lo tanto, por lo menos en la postura de la fiscal, cuando el juez le pide opinión respecto del planteo de la empresa para que le devuelvan la aeronave,
Yo creo que la fiscal, con este dictamen que estamos dando a conocer, no creo que esté de acuerdo en que le devuelvan el avión a Agrego la algo, empresa. un segundo, a esto que plantea, a lo que plantea antes Martín, ¿no? Es interesante que no es solo contra Gacemi, que es obviamente el nombre que todos estamos viendo, sino que sea contra todos, porque ayer también es algo que sugirió Aquino, el ministro de Inteligencia paraguayo. Dijo, por ejemplo, miremos el copiloto. Magdi Museli es el nombre del copiloto, que en principio no aparece públicamente asociado a aerolíneas vinculadas directamente a la Guardia Revolucionaria, como sí es el caso de Gacemi. Él deslizó como posibilidad, me parece que con algo de información, pero sin corroborarlo, bueno, cuidado que pueda ser una persona que, si le cambias una letra al apellido, que por ahí, por utilizarlo porque a veces pasa con la transliteración de un idioma que tiene una caligrafía diferente a la nuestra, a veces se cambian las letras, que si le cambias la letra te aparece que sí es alguien también vinculado a, por ejemplo, las Martín, fuerzas veo que Quds. estás agarrando tu celular constantemente. Esta información que nosotros ponemos en último momento, el énfasis es que vos estás dialogando, entiendo que no querés revelar la fuente y está muy bien, pero estás en este momento hablando con alguien de fuero judicial, con lo cual se está cocinando en este momento la dirección que la justicia va a poner sobre este punto. Y es una postura clave la justicia en Argentina. Sí, no, a ver. Acá, agarra tu celular si tenés que hacerlo. El hecho comenzó como un avión que llegó, se desconocía esto, de hecho públicamente se conoció 4 o 5 días después. Parecía una cuestión migratoria de un avión, si tenía bien los papeles, si no tenía bien los papeles, si el avión podía cargar nafta. Ahora, en este momento, Uruguay, yo perdón que te ahora, interrumpa. Ya, Ahora, sí. ¿qué es lo que vos estás, que te vi ahí? Contando esto y tratando de buscar más detalles de a dónde apunta ahora la Fiscalía en la investigación. ¿Y qué Porque ahora qué olfateás? Que están tratando de determinar si hay un vínculo de estas personas con el terrorismo internacional. Y quería agregar lo que decía Darío, vinculada con la lógica. Hasta ahora la mirada estaba puesta en el piloto, solamente en él. De hecho, contamos, los venezolanos estaban en un lugar menor. Sí, casi los mandan de vuelta. Les habían devuelto los pasaportes, les devolvieron los teléfonos celulares, después le dictaron la prohibición de salida del país. Pero si la hipótesis es de una embarcación con personas, con vínculos, con el terrorismo internacional, una sola es difícil que tenga ese vínculo. Los otros 18 Lo que está pasando en tu teléfono es el viraje de una investigación que empezó por una cosa y puede terminar por otra, que es lo que está pidiendo. No había empezado por nada, en realidad. No había delito hasta ahora. Claro, o sea, empezó ahora, para ver qué onda este avión y Sí. puede terminar en una acusación de presunto terrorismo. La imputación está hecha. No es fácil probar el delito de terrorismo. O de intención, Tenés que- aparte, que tenés ¿no? Porque que no tener- estás con las manos en la Tenés que masa. tener elementos de prueba suficientes. De hecho, el avión se inspeccionó 2 veces. Primero lo hizo Policía de Seguridad Portuaria, Aduana, Migraciones, que de hecho los tripulantes Ahora, del la avión, Fiscalía, por alguna razón, está yendo para ese lado. por el informe del FBI. Bueno, es que ahí Eso es hay clave. que entender algo que ocurre, que lo vimos mucho en el caso AMIA nosotros, y es algo que está muy presente también en Estados Unidos con el fenómeno del terrorismo, que es que una cosa es cómo funcionan los servicios de inteligencia, cómo recaban información los servicios de inteligencia, y otra cosa es cómo funciona la justicia. No siempre la información que recaban los servicios de inteligencia después se puede utilizar judicialmente. Porque- Este es todo un tema. Por eso, entre otras razones, no había pedido de capturas, a pesar de que había Ahora, información pará de un poco, inteligencia pará un respecto poco. a Pasó El mucho. FBI dice carnaval y vos tenés que apretar el pomo. Bueno, te llega a ver, ¿cómo funciona? ¿Qué es una imputación? Porque nosotros decimos imputaron. Sí, parece y culpable ya, Parece, no, claro, exactamente, claro, no. parece culpable. Una imputación significa que una persona queda sujeta a una investigación. Esa investigación puede derivar a que te encuentre culpable o a que no encuentren nada y dentro de 2 semanas estemos dando la noticia de que cerraron la causa porque no hay elementos de prueba para acusarlos ni de terrorismo, ni de espionaje, ni de contrabando de autopartes, ni de nada. En principio esto significa que la fiscal considera que a partir del informe del FBI hay una línea para investigar. Esa línea te puede llevar a que todos tienen vínculos con el terrorismo internacional, sí, pero también te puede llevar a que no. O sea, las dos hipótesis están Y planteadas. podría De hecho, llevar eventualmente a que el juez, por un lado, diga lo que dice la fiscal, bueno, investiguemos esa pista que dice la fiscal, o que el juez diga, es demasiado general la tipificación de este delito, No, yo creo que porque el juez- no hay, el porque juez va no a hay hacer- un no, caso concreto no. que se está el investigando. juez va a hacer medidas de prueba sin duda sobre esto. Claro. Eso no hay ninguna duda, se va a investigar esto. El tema es que, como decías, acá en realidad habría una
tentativa de terrorismo, porque en la Argentina no cometieron Claro, ningún acto ese de es el terrorismo. tema. Ahí hay un tema Pero que es eso es complicado, difícil de porque, por probar. ejemplo, en el caso del piloto, ¿no? Estados Unidos dice, bueno, este piloto llevó armas de Irán a Siria y asistió a grupos terroristas. Ahora, eso no lo hizo en Argentina. No. El juez no tiene jurisdicción, Claro. Villera no tiene jurisdicción para acusarlo por Lo eso. que podría pasar es que Estados Unidos en Pida. una semana diga, Claro. sí, nosotros acá Bueno. tenemos una investigación y ahora lo queremos traer detenido. Mándemelo. Bueno, ahí ya Sigue cambia. allá. Ro, yo te hago una pregunta para meter la pata política. Hasta el viernes una fuente oficial me decía que ellos estaban convencidos de que en realidad sí fue una maniobra en donde estaban viniendo a aprender a utilizar el avión. Había como una convicción de que tal vez se subestimaron algunas situaciones de seguridad, pero que no vinieron a perpetuar ningún hecho terrorista. Hoy, en este momento, con la información que está dando Caliente Martín, ¿qué dicen en Casa Rosada? Esto, Marce, lo que vos decís, lo sostenían hasta hace un rato nada más. O sea, no lo sostenían hace 3 días, 4 días, lo sostenían hasta hace un rato nada más. Por lo cual ahora me parece que quienes hablaron, que son sobre todo Agustín Rossi y Aníbal Fernández, van a tener que empezar a ver qué es lo que está en la justicia, ¿no? Y un poco ayer lo que decían era esto, bueno, ahora dejemos avanzar a la justicia. Bueno, la justicia está avanzando ahora. ¿Por qué decimos que mínimamente se llegó desde el Estado argentino, tal vez tarde, a la situación del avión? Porque Uruguay reaccionó primero. Fue primicia de A24 en la Argentina y del diario El Observador en Uruguay los audios de la torre de control impidiéndole al avión que baje en el aeropuerto de Carrasco. Eco Sierra Uniform 9219 Montevideo. Buenas tardes, Eco Sierra Uniform 9219 radar contact, climbing to 240. Apparently there's a problem with your permit to enter Uruguayan airspace. I will require from you to keep a holding over Dorbo intersection. Okay, maintain flight level 240 and make a holding over Dorbo for coordinate the permission to enter in Uruguay airspace. Correct, we confirm. Eco Sierra Uniform 9219, recibido. Sí, le recibí la información de que no pueden ingresar hace unos minutos solamente. Estoy coordinando y ya le confirmo. En principio, manténgase en órbita en Dorbo y ya le confirmo para continuar. Ok, mantenemos en órbita en Dorbo y pendiente para continuar. Eco Sierra Uniform 9219. Estamos aguardando que la autoridad nos comunique a ver qué pasa con el inconveniente del permiso. Ya estamos en comunicación nosotros intentando llamar, pero se ve que ellos también están con sus llamadas correspondientes. Yo le aviso. Eco Sierra Uniform 9219, Montevideo. Comando de Defensa Aérea Uruguayo no le autoriza el ingreso al espacio aéreo uruguayo. Usted confírmeme si retorna Ezeiza o cuáles son sus intenciones. Sí, afirmo, retorno más. Bueno, muy bien. ¿Puede coordinar con nosotros, con Ezeiza para retornar? Sí, correcto. Estamos en comunicación con ellos. Por ahora ponga rumbo a La Plata. Ok, volando rumbo a La Plata. Control de Defensa Aérea le informa que no tiene permitido bajar en Montevideo. Me sigue impresionando esta afirmación final de la torre de control, que le dice primero, manténgase en Dorbo a ver qué es lo que pasa. Claro, ¿Qué porque es Dorbo para la gente que no sabe? esta conversación se mantiene entre el piloto de la aeronave, el piloto del avión, en realidad no solo el piloto y miembro de la tripulación, porque es un venezolano el que termina hablando después, que no es piloto ni copiloto, y la torre de control que está en el aeropuerto Carrasco, que es el aeropuerto Montevideo. Justo cuando el avión estaba sobre el Río de la Plata, en lo que sería espacio aéreo argentino, a punto de cruzar el espacio aéreo uruguayo. Ahí, en esa intersección, vamos a decir así, en ese límite, hay un punto que se conoce como Dorbo, concretamente, que está del lado argentino y que es justamente el límite. ¿Qué es lo que le dice? Nunca entra al espacio aéreo uruguayo. Claro. Entonces, la torre de control desde Carrasco le dice, quédese en Dorbo, es decir, quédese dando vueltas del lado argentino. Nosotros vamos a terminar de confirmar si efectivamente les rechazaron el permiso. Y lo que está también en los audios es que efectivamente tenían permiso. Cuando ellos presentan un plan de vuelo antes de salir, se los conceden porque técnicamente no había irregularidades en la aeronave. El punto es lo que vos marcás de defensa, comando de defensa aéreo, porque el Ministerio de Defensa es el que toma la decisión de no dejarlo entrar porque recibe información de que era un avión potencialmente vinculado al terrorismo. Bueno, veremos cómo sigue avanzando esta cuestión, pero lo concreto es que en esas horas Uruguay reaccionó con un discurso y una manera de ver las cosas que hasta ese momento la Argentina no había tenido. Correcto.
el caso del avión de Entrasur. Impresionante, ¿eh? Impresionante cómo... Totalmente. Yo me sigo preguntando cuándo van a aparecer las cajas negras, Martín. Que te acordás que decían, bueno, por lo menos se va a poder escuchar la interacción. Si ellos estaban aprendiendo a volar, se supone que en una instrucción va a quedar registrado, ¿no? En el diálogo entre el piloto, los copilotos y la tripulación. ¿Hay información actualizada sobre esto? Se está peritando, se tiene que bajar el contenido. En su momento lo que se supo era que se trataba de un modelo antiguo, que no era tan fácil de abrir, que requería algún tipo de tiempo nos mayor habían al explicado habitual. el otro día que había que hacer todo un procedimiento de monitoreo con gente del extranjero, de la empresa, de distintos tenés que ir a Boeing, organismos. tenés que ir a la Boeing. ¿Puedo leerles un parrafito del Dale, a ver, ¿qué te dictamen? llegó? Para enmarcar de lo que estamos hablando, la fiscal señala cómo va la investigación, las medidas de prueba que se hicieron, cómo se fue trabajando, y en una parte dice, tales circunstancias e irregularidades llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes o si bien el vuelo estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya eventualmente un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización. Aparte del envío de autopartes, no se constató que hubiera llegado ninguna otra cosa. Nada. El avión fue revisado en 2 oportunidades por las autoridades de Policía de Seguridad Portuaria, de Aduana y de Migraciones cuando llegó, y después en una inspección por la justicia. Pero acá la fiscal, en este requerimiento que está haciendo, dice, bueno, no podemos dejar de investigar si en rigor el viaje no tenía otro propósito, que sea el de traer las autopartes. Cualquier tipo de mercadería, bulto, caja, container o lo que fuera, tiene que hacer todo un recorrido por el aeropuerto antes de salir de ahí y dirigirse a otra parte. ¿No? O sea, hay aduana, hay depósitos, hay controles, pero bueno, todo es posible en la viña del Señor, decía mi abuela, ¿no? Imputaron al piloto entonces. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no, poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, porque la verdad es que nos enseñaban en esas revistas muchas cosas que eran ocultas por otros medios. Se trata del furcio del día, ¿no? De Alberto Fernández. Hoy, en un acto público en el Museo del Bicentenario, bueno, metió la pata, habló de Garganta Profunda en vez de Garganta Poderosa, que es una agrupación, contamos, que es dirigida por Nacho Levi, que estaba justamente, es el que estamos viendo ahora en cámara, que estaba justamente allí en el acto y por eso lo quiso mencionar Alberto Fernández. Se fue del libreto, lo quiso mencionar y termina metiendo la pata. Esta agrupación... Pero espera, sí. Porque a buen entendedor, pocas palabras, Sí. señora, usted porque sabe cuál es el furcio. Y me parece que el presidente, digo, ya nadie, no, yo no tiro, No no escupo para arriba porque No. a uno en la cabeza le puede, Sí. cuando estás haciendo una improvisación, bueno, hacer pifiar. Sí. ¿Qué es Garganta Profunda? Porque ahí está el punto. A mí lo que me hace recordar, no sé a vos que te reís, a mí al Watergate. No sé vos, Marcela. Ay, qué si lo- política. claro, ella, no, claro. la vida de Rosario Ferri empieza y termina con la política. No Sí, sale de ahí. Claro. cumplieron No 50. conozco otra cosa. ¿Vos, Angulo, querés Yo decir pensé algo? lo mismo porque se cumplieron 50 años hace 4 Vos, días. Darí, 5 vos, Darí. días. Yo pensé en otra cosa completamente diferente. perdón, Y miren perdón, que me interesa el caso perdón, Watergate. Perdónenme, Y miren que me interesa el yo caso soy Watergate. antigrieta, la mente podrida la tienen los dos porque se les ocurre o corrupción o pornografía. No tienen otra cosa que pueda pasar en la política. Hay otras 2 acepciones. Claro. Son esas. Bueno, claro. eso es una película por de 12 culto. de junio de 1972, Mirá. año del estreno de la película Garganta Profunda, una película icónica No del sé. cine ¿Sí? pornográfico. No la vi. Absolutamente, No la es vi. una película icónica Rosario del no cine. sabe, contale. Yo mirala a hablaba ella, del contale. Watergate, no tengo ni tampoco. idea, pero bueno, yo la les voy a cuento, tener yo en les cuenta. cuento. Ahí Mirá, la te vemos a invito- Linda te invito- Lovelace. Te invito al estreno, mirá. Exactamente, 12 de junio de 1972. Pensemos un momento en el cual
un momento en el cual el Eso hoy cine... en día, nada. No, esa es la tapa, es porno, la es porno, contratapa de porno la Gary. película. Es el afiche. Es explícito. Es explícito, Ok. sexo explícito A ver acá, la mira. película. Y esta película, ¿por qué marca un antes y un después en la historia del cine pornográfico? Porque hasta ese momento el cine porno estaba prohibido, era una cosa que ocurría prácticamente en la ilegalidad, muy de bajo costo, muy asociado directamente asociado a la prostitución. Y además, bueno, no había mucho guión, no había nada. Esta es una película donde hay guión, hay humor, Hay una y entonces historia, hay una historia detrás, vinculado, obvio, a Garganta Profunda, porque, bueno, la felación es protagonista de la película, vamos a decirlo Mira las qué cosas fino. como son. Bueno. Por eso se La llama viste, Garganta Darío, Profunda. ¿no? La viste. Yo hice una investigación, por supuesto. Y el Claro, jefe- periodística, ¿no? Por Te lo supuesto. pidieron hoy, Sí, para- por supuesto. te lo pidieron Pero hoy. pero Sí. es un hecho Lo veo cultural varias esto, veces. chicos. Un hecho cultural también con un costado terrible, esto digámoslo también, ¿no? El periodismo de investigación te lleva a determinados sacrificios. ¿Qué es lo cosas Por terrible? supuesto. No hay un costado terrible, ¿Cuál que es? la historia de la actriz de Linda Lovelace es tremenda. Ella denuncia después, Obsesionado. posteriormente, que esta película la obligó a hacerla quien era entonces su pareja, con quien ella tenía una relación que termina siendo de absoluto sometimiento, donde ella fue prostituida por este hombre, que oficiaba como proxeneta y que la obligó a hacer la película. Digo, ¿no? para no irnos tan de tema, ¿no? Y quedarnos en la parte graciosa. Sí. Nacho Levi sí entendió. Sí. Porque se reía. Ahora, ¿quién es Nacho Levi? Que Bueno. también mucha gente por ahí necesita una explicación. No es tan popular. Estaba justamente en el acto. Nacho Levi conduce también una agrupación. O sea, La Garganta Poderosa es una revista que surgió en las villas. ¿Por qué? Porque no tenían voz. Este sector creía que los medios no los representaban porque no comentaban sus vivencias, lo que pasaba. Bueno, Nacho Levi en realidad empezó a tener una agrupación que es La Garganta. Tuvo mucha relevancia en 2013 por el homicidio de Kevin Banega. En ese momento empezó a militar fuertemente por los pibes. Criticó mucho la gestión de Sergio Berni cuando era ministro nacional y había sido ya convocado por Alberto Fernández cuando la cuarentena empezaba a impactar en los barrios pobres. Incluso controla una organización que tiene 80 asambleas y mucha presencia en el país. Es mucho más que una revista Garganta. Y mirá, porque hace minutos nada más Nacho Levi se hizo cargo, porque esto provocó que fuera tendencia Garganta Profunda, que fuera tendencia Alberto Fernández. Incluso en las búsquedas de Google se disparó Garganta Profunda. Es decir, no solamente Dari estuvo buscando de qué se trataba. Ya sabía de qué se Ya trataba. sabía, es obvio. No caigas en Sino esta que trampa. mucha gente se disparó. O sea, uno cuando ve las búsquedas de Google ve que Garganta Profunda, imagínense, hace años, hace meses que nadie buscaba qué era lo que pasaba. Bueno, se disparó la búsqueda para entender de qué se trataba este furcio de ¿Qué está Alberto pensando el Fernández. presidente, Ro? Porque vos decís, cuando se salió del libreto, casi como diciendo, venía bien hasta que se come la curva. Sí. ¿En Yo qué creo está que pensando el yo presidente? creo que tenía muchas cosas en la cabeza, que era contestarle a Cristina, porque pensemos que también bancó a los movimientos sociales, tenía que contestarle a Cristina, bancar a los movimientos sociales, quiso hacer un chiste o quiso mencionar a Nacho y ahí se le cruzó. Freud, Espérate, porque Freud. hay otro capítulo. Tiene relación, ¿no? Hay otro se le capítulo cruza internacional. por el Watergate, Hay otro También. capítulo Para internacional bien. de la marca Garganta ¿Por Profunda qué? y que tiene que ver con la corrupción, porque aquellos que creen que la Claro. corrupción es un invento Sí. de los argentinos, no. Acá hay un caso de corrupción, el financiamiento de la campaña de Richard Nixon. Claro, por 12 de eso. junio de 1972 le dije yo, día de estreno de esta película. 5 días después son arrestados un grupo de personas que ingresan ilegalmente al Hotel Watergate. ¿Cómo ¿Qué estaban- era el Hotel ¿Cómo estaban las Watergate? gargantas? ¿no? En esa ¿Qué era época. el Hotel Watergate en ese momento? La sede del Partido Demócrata, donde el Partido Demócrata estaba preparando la elección presidencial. ¿Quién gobernaba en ese momento? El señor Richard Nixon, que iba a pelear por la reelección. Dicen que son plomeros estos hombres. Bueno, finalmente se termina descubriendo que eran agentes que estaban trabajando y eran enviados por el propio Nixon, que estaba espiando a su rival, Nixon republicano, espiando a los demócratas en el Watergate. ¿Cómo se filtra todo este caso? ¿Cómo se hace conocido? Y es un caso que termina desencadenando. Nixon gana la reelección, pero 2 años después, cuando se destapa todo, termina renunciando para evitar que lo destituyan. ¿Cómo se descubre este caso? Porque un informante se comunica con Bob Woodward del Washington Post y le dice, tengo información. ¿Cómo se hacía llamar a este informante? Garganta Profunda.
Y ya está Carlitos Tevez en la sede del Club Rosario Central, presentándose como nuevo director técnico del equipo canalla. El Apache, Carlitos Tevez, ya es el director técnico, ya dejó de ser un rumor, ya es el director técnico de Rosario Central, iniciando esta carrera, que alguna polémica también trae, porque dicen que no terminó todavía su curso de director técnico, pero bueno, ¿quién le puede negar a Carlitos Tevez? Con todo respeto, ¿no? Lo que sabe de esta... El oficio se aprende en la cancha. Sí, Caruso Lombardi fue el que dijo, ¿no? Todavía no terminó el ¿Iba a dar curso. una conferencia de prensa? Pero ahí se está sentando ya Carlitos Tevez con las autoridades del Club Rosarino. Una noticia que conmueve al fútbol y particularmente a la ciudad de Rosario, ¿no? A mí me pasa algo, Eddie, no sé si te pasa lo mismo. Verlo en Argentina con esos colores y que no sean de Boca, hasta me incomoda. No sé, lo asocio absolutamente a Boca, a Carlos Tevez. Me va a llevar un tiempo, no sé qué pasa con la popularidad de la gente en general, pero tan popular para Boca. Sí, y Tevez jugó en muchos clubes a lo largo de su carrera en el mundo. En la Argentina solo en Boca. Claro, en este solo país. en Boca. Es Claro. clara. A diferencia de otros, decidió volver, ¿no? A diferencia de otros ídolos a que diferencia de otros, no volvieron. Es de esos últimos ídolos del fútbol muy identificado con un solo club, ¿no? En este caso, en Argentina, en este caso, en Boca. No, es interesante, también hay una pata política en esto, porque está el señor Retegui, que va a Claro. ser... Es el que Chapa tiene... Retegui deja el hockey para pasar al fútbol. Deja el hockey y tiene un cargo, ¿no? Sí, en el gobierno de la ciudad. Que no sí, sé si no lo va a tener que incluso dejar hoy también. Aníbal, hablando con Radio La Red, dijo, Tevez sería mejor si fuese un poquito menos macrista, ¿no? O sea, como que la política siempre, la política Muy y el macrista, fútbol, Tevez. la política y el fútbol también se mete en esta pelea. De hecho, en términos futbolísticos y no sé si personales, en Boca el rival de Tevez siempre fue Riquelme, que en la última elección se enfrentó al candidato de Macri, que era Gribaudo, ¿no? Él fue con Ameal, que es el actual presidente, Riquelme es el vicepresidente, así que también tienen ese bueno, y Tevez en algún político. momento coqueteó con la posibilidad de ser él mismo candidato a presidente. De hecho, parecía que iba a seguir el camino de Riquelme. De que Boca, justamente... ¿no? Porque aclaremos, claro. presidente de Sí, Boca. porque en este país no sería descabellado, así que está bien la aclaración. Escuchame, ¿no? si Chilaver está ya oficializó para Paraguay si 2023. Marcela Pagano está inquieta por ver a Tevez con los colores de Rosario Central, que son los mismos que los de Boca, pero Sí, dispuestos pero de no otra es lo manera. mismo. ¿Qué está diciendo el hincha de Boca sobre este salto futbolístico de Tevez? Recordemos, ¿no? Maradona también dirigió en Rosario, aunque jugó en Rosario, jugó en Newell's Old Boys. Dirigió después en Corrientes. Y dirigió en Mandillo y en Racing. Y dirigió a Racing. Te diría que uno podría molestar. La selección argentina. No, digo, pero a nivel local, por supuesto. Pero el hincha de Boca, No, Eddie, ¿quién le va a molestar A que mí, dirija? a Nadie mí, le va a a mí me molesta. A vos sola, Marce. Amo a este hombre. ¿Por qué no está en Boca? No puedo pensarlo de otra manera. ¿Pero qué lo querés echar a Bataglia? Justo ahora que le encontró el rumbo, Hay lo una vamos a echar ahora a cuestión Bataglia. de fibra Sí, igual- sensible. A mí ¿Te este gustaría hombre que me sea el inspira en su técnico de historia, en Boca? todo. ¿Te gustaría que Por sea el- supuesto que sí. No. Claro que sí. Sin haberlo Arriesgo probado de- en esa función. Arriesgo Pero de que le lo vaya pruebe en mal. Boca, Eddie. No, ni hablar. ¿Cómo? ¿A riesgo de que le vaya mal? A riesgo de que le vaya Yo mal. creo que se tiene que, la verdad, con todo el cariño por Tevez, creo que se te tiene que formar un poquito más. Pero Tevez Capaz le va bárbaro, tenés razón, pero pero ¿sabés qué tiene mística? Y un país como el nuestro, que está en todo trazado por una pérdida de énfasis, de mística y de lo que significa el estar emocionado por, me parece que este hombre se lo puede devolver. Maradona también la tenía y no le fue bien como técnico. No, Es verdad, sí. en ningún lado. Ahora, en un país como la Argentina, lo previsible es que acá empieza la carrera de Tevez, a ver si llega a ser el director técnico de Boca en algún momento, ¿no? Lo escuchamos, mírenlo, cada vez más fachero aparte. Rosario tiene ese plus de la gente que hace que si hacemos las cosas bien, podemos hacer mucho ruido y mucha historia, así que por eso confío plenamente que mi grupo y yo podemos hacer algo lindo con Rosario Central y estoy completamente convencido de eso. Carlos, acá, a tu derecha, Carlos, para acá, Pablo Gavira para Canal 3 de Rosario, Telenoche. La pregunta que te quería hacer es acerca de los refuerzos. Nos decían los dirigentes, nos decía Carloni que ya había hecho una radiografía vos de este equipo, de este plantel. ¿Y cuáles son esos refuerzos? Te hago dos en una. Eso si ya lo tenés en mente, si van a venir esta semana, lo tenés a Gordillo también al lado, seguramente hablaste. Y si ya te fijaste en el fixture, ¿no? En la fecha número 9, lo más importante para Rosario.
Bueno, primero y principal, a ver, para agarrar a Central tuve que ver el plantel que tenía. Confío mucho en estos jugadores y todavía no pedí ningún jugador. Para el hincha de Rosario Central, el apellido Teve creo que es desconocido, pero bueno, ese apellido trae que se hablen muchas cosas también, que se dijeron que no es verdad, ¿no? Que he pedido refuerzo. La verdad no he pedido ningún refuerzo porque yo hace un año que dejé de jugar, fui jugador, y cuando llegaba un entrenador que se hablaba de refuerzo, a mí no me gustaba como jugador. Hoy estoy del otro lado, entonces lo respeto muchísimo y no he hablado con ninguno de ningún refuerzo, porque lo quiero ver a los chicos, quiero ver que me demuestre que quieren jugar en Rosario Central. Entonces, una vez que me demuestren que quieren jugar en Rosario Central, evaluaremos con mi equipo y veremos qué es la mejor posición que tenemos que reforzar. Pero a la vez no hacer un escáner del equipo, no podemos traer a nadie, porque los refuerzos tenemos que verlo primero lo que tenemos y después sí ir a buscar refuerzos. Sí. El clásico ni hablar, sé lo que significa un clásico, más en esta ciudad, así que lo jugué en el país y me imagino que en la ciudad también debe ser una locura, así que la verdad que ahora pienso en el viernes y tratar de hacer lo mejor posible para que el viernes se empiece a notar un poco la mano, ¿no? Que es casi imposible, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Sí, Marcelo Lamberti, Estadio 3, Cadena 3 Rosario. Carlos, si nos podés contar un poco los pormenores, ¿en qué momento te despertó el bichito de decir, bueno, voy a ir a Central? ¿Cómo manejaste? ¿En qué momento tomaste esa decisión de elegir a Central y venir a este desafío? Bueno, en el proyecto cuando vengo, uno pensaba en qué club me gustaría agarrar, ¿no? Y empezar mi carrera como técnico. Entonces había anotado una plantilla de 3 o 4 clubes que uno decía, bueno, esto me gustaría agarrar, este no. Y la verdad que Central fue uno de esos 4. Y la verdad que cuando me llamaron yo estaba reunido justo con mi grupo técnico y cuando me llamaron de otro club directamente el que decidió fui yo, que dije que no iba a escuchar porque no quería agarrar esos clubes. Y cuando me llamaron de Central directamente dije que sí, que quería escuchar una propuesta y bueno, y ahí las ganas. Fernando Lingiardi para Telefe Noticias. Carlos, ¿qué equipo te imaginas? ¿A qué va a jugar el equipo de Tevez? Bueno, primero y principal, creo que tenemos que buscar una identidad como equipo, ¿no? Hoy hablaba un poco con los muchachos y hablaba del ADN del equipo, ¿no? Y yo creo que la gente se tiene que sentir identificada con este equipo. Lo tenemos que encontrar, tenemos que trabajar muchísimo para encontrar ese equipo, que es lo más difícil, pero vamos a trabajar duro para encontrarlo. Carlos, buenas tardes. Quiero preguntarte, Rodrigo Mendoza de TC Sports. Hablabas recién del estilo, de las formas. ¿Qué sentís que le podés brindar en el corto plazo? ¿Qué sentís que le podés dar? ¿Qué inyección le podés generar en el corto plazo? 2, 3 fechas. ¿Qué verías? ¿Qué querés ver del equipo? Como dije antes, primero el cambio de actitud. La actitud en este club no se negocia, como hoy se lo dije a los muchachos de frente, el que tiene ganas de jugar en Rosario Central me lo tiene que demostrar en cada entrenamiento, en cada partido, y el que no, que hable con el presidente o con el mono, que tienen la puerta abierta para irse. Yo creo que este club, como le dije, es un gigante que está dormido, que tenemos que despertar y que tenemos que llevar este club a otro paso, ¿no? Otro paso que es competir. Carlos, soy acá.
Lo adelantábamos ayer, Cristina se vistió de Belgrano, de Manuel Belgrano. Fue ayer en La Plata, en el evento de la CTA, donde volvió a patear el tablero. Y es la tapa de hoy porque volvió a ocupar el centro de la escena la vicepresidenta de la Nación. Dice la tapa, ametralló de nuevo al frente de todos, pero descartó un éxodo, un poco el juego de palabras, ¿no?, entre vestida de Belgrano, el éxodo jujeño, y dijo que no va a haber ruptura del frente de todos. Sigue siendo la figura central del elenco oficialista. Vuelve a sonar su nombre, esta vez ya como candidata para el 2023. Algunos aventuran a decir que lo de ayer fue eso. Otros dicen, como los movimientos sociales a los que, adeptos al gobierno, a los que criticó duramente esta vez en su discurso, dijeron, bueno, que se pasó de rosca y ahora vamos a estar conversando con algunos de ellos acá en Para que Sepas. Pero Cristina 2023, Rosario Ayerdi. Bueno, sin dudas, este va a ser el tono de la campaña electoral. Una campaña electoral que empieza, obviamente, el año que viene, pero que ya está demostrando que el Frente de Todos va a ser una oposición dentro del oficialismo. ¿Y quién va a ser la oposición? Justamente el kirchnerismo, que va a tener seguramente candidato propio. Y hay que ver si con un candidato propio de Cristina puede haber unidad o a algunos se le anima a competir también, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, podemos llegar a competir. Alberto Fernández ya se había lanzado a la presidencia. Si Cristina Kirchner tiene el candidato, va a seguir sosteniendo su candidatura. Ahora, sin dudas, este va a ser el tono de la campaña electoral. Vos a esta aparición en la conversación que sacó Scioli, que él le dijo a Cristina en 2015, a mí me gustaría que el compañero de fórmula sea Guado de Pedro. Esto para vos no quiere decir nada en la coyuntura actual. A ver, falta mucho. O sea, si hay alguien a quien no podemos leer en cuanto a estrategias, es a Cristina Kirchner. O sea, la verdad que hoy se dice que va de candidata a senadora, se dice que puede ser candidata a ella. La verdad que un 18 de mayo nos levantamos todos y nos dimos cuenta que Alberto Fernández era el candidato, impensado en aquel momento. Es una persona que no adelanta, escribió un libro y no nos enteramos ninguno de nosotros, o sea que no se adelantan sus movimientos. Hay que ver qué es lo que sucede, me parece. Ahora, bueno, parece... ayer habíamos dicho, ¿no, Eddie? Sí, perdón. Fue uno de los temas del día, lo que ella dijo. Y nuestra apertura hoy era un signo de preguntas. ¿Se pasó de rosca o no se pasó de rosca con lo que dijo ayer? Y el se pasó de rosca en realidad se lo robamos a una persona que está invitada acá en nuestro piso, a Daniel Menéndez. Acá ella está hablando. Y está Eduardo Madeo también. Vamos a analizar un poco juntos. Vamos a escucharla a ella y volvemos al piso. Adelante. Y yo quiero ser absolutamente sincera. Hoy tenemos 7% de desocupación. Estamos solamente a 1,1 de alcanzar el 5,9 que teníamos allá por el 2015. Pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7%, deberíamos tener menos planes sociales. Y ojo que no estoy poniéndome en el lugar de los que andan contando cuánta plata le dan a los pobres. Puedo pararme frente a cualquier argentino para decirle que fuimos nosotros los que creamos la asignación universal por hijo. Y ahí estaba entonces Cristina. Se vistió de Belgrano. No, estoy de acuerdo con vos. 100%. Y es más, está en tu tapa está muy bien agraciada físicamente. Sí, así sí, está como un dandy de aquellos tiempos, como un dandy londinense de aquellos tiempos, que el otro día nos contó el historiador Daniel Balmaceda, que era el look que le gustaba mucho a Manuel Belgrano y que después también adoptó Rivadavia. En un viaje juntos, Rivadavia y Belgrano se fueron a Londres y compraron pilcha. Me encantan esos datos que tanto te gustan a vos, Eddie. Ahora volvemos a la realidad argentina. Fue fuerte la expresión. Los invitamos a los dos. Bueno, formás parte, Daniel, hoy de la gestión, de alguna manera, desarrollo social, pero también como coordinador histórico de Barrios de Pie. Eduardo Madeo no requiere demasiada presentación político. Vamos a analizar un poco estos gestos. Pero quiero preguntarte a vos si lo tomaste como algo personal. Personal, sí, que Cristina es la referente ineludible de todos los que militamos de alguna u otra forma en el peronismo.
es la referente y por la que tenemos muchísima admiración, digamos, ¿no? Y la verdad que me parece que cometió un error. Simplemente la forma en que se expresa, me parece que hay dos niveles. Por un lado, un problema estructural. La Argentina no genera empleo privado desde el 2012. El problema estructural de generación de empleo y la transformación del trabajo en la Argentina quedó palmariamente marcado con el IFE. 11 millones de argentinos se incorporaron al IFE cuando se planteó este refuerzo de ingreso en el marco de la cuarentena y de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que la Argentina tiene un mercado laboral de trabajo de 7 millones de trabajadores bajo convenio y tiene un universo de trabajo de 11 millones de argentinos y de argentinas que realizan actividad productiva por fuera de los convenios colectivos y donde la... No cuestionás la forma, cuestionás el contenido de lo que dijo Cristina y hasta la responsabilizás en parte de haber sido protagonista dentro de este problema de no generación de empleo, ¿no? No, yo no la responsabilizo porque eso es una parte de la realidad política y social y después hay otros aspectos enormemente valorables del gobierno de Cristina. Lo que sí digo que nosotros vemos una realidad y que esa realidad se la transmitimos al conjunto de la dirigencia política en la Argentina. Lo que no se ve es que hay una Argentina que produce, que está por fuera del mercado formal de trabajo y esa gente trabaja, labura, se esfuerza, se sacrifica y está ajena de una cantidad de derechos que hay que crear, que hay que generar, que hay que discutir. Nosotros, mirá, tenemos 5 leyes en el Congreso, planteamos un monotributo productivo para poder que 5 millones de argentinos y de argentinas puedan poder interactuar con el Estado a partir de poder tributar. Creemos que hay que avanzar en el desarrollo de la productividad de ese sector, con un sistema de crédito no bancario que lo lleva adelante el ANSES, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo Social, para fortalecer la actividad productiva. Nosotros no discutimos un plan social, digamos. Nosotros queremos dar vuelta de página al plan social en la Argentina y nos incorporamos al gobierno y a la gestión para decir que la política plan social fracasó en la Argentina y que tenemos que pensar una Argentina productiva donde la agenda del trabajo esté acorde a la realidad que vemos. La verdad que a veces pensar Daniel, la realidad del trabajo... Creo que en esto, y vos Eduardo como gran analista también digo, si has escrito leyes, como legislador creo que no hay nadie que pueda oponerse a lo que está planteando Daniel. Ahora, el punto clave acá es, ¿hay un metamensaje o la crítica fue por el mero hecho de pensar en un mundo del trabajo o el metamensaje es a quién está criticando Cristina? Detrás de esto de Cristina no hay nada noble. Hay para empezar 2 cosas. Las encuestas, ella está, como ustedes dicen, tratando de ubicarse. En las encuestas claramente, y no quiero, digamos, para nada molestarte, Daniel, pero hay un rechazo masivo al tema de los planes sociales, primero. Segundo, hay problemas de pelea territorial. La cámpora con los movimientos sociales en el territorio, etcétera, son las cosas que le inspiran a Cristina. A Cristina en su vida nada le importó más que el poder. No le importa la pobreza. Acuérdense cuando dijo en Alemania que teníamos menos pobres que Alemania. No le importa la educación. Buena parte del drama que vive Daniel en los barrios es esta espantosa educación, buena parte de lo cual tiene que ver con la alianza con Cristina y Baradel. O sea, a ella no le importa nada que sea noble, que tenga que ver con la vida de la gente. Déjame que te haga un pequeño paréntesis, porque Rosario Ayerdi nos quiere traer del arcón de sus recuerdos no tan lejanos una foto que tiene mucho que ver con el origen de esta historia y con esta conversación. Sí, porque además es una pelea personal que está dando Cristina Kirchner. ¿Con quién? Con Emilio Pérsico, ¿no? Uno de los líderes del movimiento Evita. Miren esta foto. Ella es Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la gestión de Mauricio Macri. Incluso atrás, Edi, la veíamos en preproducción, vos decías, ¿es Vidal? Sí, es María Eugenia Vidal. No se trató solamente esto de un abrazo público en un acto. Hubo un fuerte vínculo entre Pérsico, entre el movimiento Evita y Carolina Stanley. Tal es así que le dicen movimiento Stanley en el peronismo, porque durante el macrismo aumentaron los planes sociales. Incluso cuando Cristina dejó el gobierno, lo dejó creo que en 300.000 y hoy se llegó a 1.200.000. Aumentaron los planes sociales. ¿Y cuál es la discusión que se da dentro del seno del kirchnerismo? Que cuando ellos resistían, ¿no? Que cuando ellos eran opositores a las políticas neoliberales del macrismo, había algunos que hacían pactos con el macrismo. Y ese uno que señalan
es justamente Emilio Pérsico, que se juntó varias veces con Carolina Stanley, que no solamente en público, sino también en privado, y que recibió la ayuda social incluso más que la que ha recibido durante el gobierno peronista. Y otra de las cosas que quizás las contaba un poco Amadeo, tiene que ver con el armado que está queriendo hacer el movimiento Evita justamente en un territorio que no se puede tocar, que es la provincia de Buenos Aires. A ver, desarrolla un poco ese dato. Bueno, Claro. no solamente en La Matanza, que ya tiene candidatos propios quizás el movimiento Evita y está dispuesto a pelear linternas al peronismo. Después hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque normalmente si va al intendente hay que ver qué es lo que pasa. Pero también en el resto del conurbano hay muchos distritos en donde el movimiento Evita está diciendo, ojo que nosotros podemos llegar a tener candidatos. Y esta es otra de las fricciones que se da justamente con el movimiento Evita y sobre todo también por eso le ponemos nombre y apellido a Emilio Pérsico, ¿no? ¿Sabés qué me pasa con esta foto a mí? Perdóname. Daniel, vos no sos del movimiento Evita, sos de otro movimiento, pero formás parte de los movimientos sociales que están dentro del gobierno. O sea, acá están los dos sectores, están los movimientos sociales y lo más alto del macrismo, abrazándose y protagonizando un tiempo que pasados los años, como que eso se fue de la historia. O sea, esta foto que trae Rosario desapareció de la historia y cada cual se puso en la confrontación del momento sin darle continuidad a una conversación que tal vez sea la manera de resolver este problema. O sea, no pararse tanto en las rupturas, sino darle continuidad a estos asuntos porque la pobreza sigue avanzando, los planes sociales, qué vamos a hacer con ellos, etcétera, etcétera. Pero... Eso digo, ¿no? Todos negamos una realidad para meternos en la pelea cotidiana que termina siendo electoral, obviamente. Nosotros que pedimos, todo el drama del empleo tiene que ver con una economía destruida, una economía como la que estamos viendo en este minuto, que no crea empleo. No crea empleo porque no hay inversión. Y cuando digo inversión no hablo de Techín, hablo de Don Pepe que quiere cambiar la chata para tomar 2 personas para que la manejen. Con este mensaje, con el mensaje de Cristina, con las cosas que plantea el gobierno de su asociación con Cuba, Nicaragua y Venezuela, en la Argentina no va a haber inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Tercero, no va a haber trabajo si no reformamos algunos delirios absolutos de la legislación que hace que Don Pepe, cuando quiere cambiar la chata, tiene miedo de tomar un chofer porque si lo toma va a un juicio laboral. Todas estas cosas es un paquete integral que va a empezar a resolver el problema y va a poder lograr que se frene este drama. Pero con un gobierno para el cual lo más importante es las cosas que está diciendo Cristina, más el enfrentamiento permanente con los empresarios, más no querer bajar el gasto público, más no plantear ninguna solución estructural, caemos en este tipo de discusiones que son de territorio, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Más allá, estamos de acuerdo que hay que resolver, sobre todo, que no se genere empleo privado y en blanco. Porque el jueves vamos a mirar los números de desempleo, hay algunos engaños estadísticos que van a permitir cierto optimismo. Pero vos estás en la calle, Daniel, también. Y coordinás gente que está en estos movimientos. Si hoy se quitaran esos programas sociales, como propone Cristina, si se revisan y se quitan, ese dinero, ¿a dónde se debería volcar? Yo, primero, con Eduardo, me parece que digamos, obvia una realidad. Durante los 4 años de gobierno de Macri se fundieron 25.000 pymes. Se le aplicó un aumento de tarifa que destruyó el trabajo. Digamos, venimos de esa realidad. Sí, se pero Cristina está hablando de la bueno, actual, por eso, la pero digo foto porque actual, Daniel. señaló una Está bien, cantidad de críticas en relación con una Argentina de trabajo, viniendo de una experiencia yo que te lo tomo es mi eso. obligación Pero ¿sabés qué? marcar. Ahora, como hoy, comunicadores bueno, tenemos que mirar la foto de hoy. ¿Qué está pasando bueno, ¿cuál hoy? es la foto de hoy? La foto de hoy, durante la pandemia, hubo una tensión sobre la actividad productiva que a través del ATP permitió que después de esa pandemia se creciera 10 puntos. Tenemos una tasa de desempleo que significativamente más baja. Tenemos una proyección de crecimiento de 5 puntos y el año que viene vamos a tener 3 años de crecimiento. Pero déjame terminar porque si no tengo que... Pero esos números los tiene la vicepresidenta. Es muy leída, instruida. ¿Qué pasa? Que bueno, en la pero la lectura política no ve lo vicepresidenta mismo. es la vicepresidenta y yo tengo la obligación de señalar una antítesis entre 2 proyectos políticos de lo que señala Eduardo, que se fundieron 25.000 pymes durante el gobierno de Macri, que generaron un impacto sobre el poder adquisitivo del salario y que generaron las penurias que hicieron que duran 4 años nada más en el gobierno con una elección
absolutamente, la gente iba en masa a votar para que se vayan. Esa es la realidad de la política económica del macrismo. Hoy tenemos problemas, pero está la Argentina en otro rumbo. Dicho esto, porque me parece que amerita plantear un marco así como Eduardo planteó, una mirada crítica al gobierno, yo creo que en relación al debate de la política social es válido lo que plantea Cristina en términos de discutir, universalizar. ¿Hay un derroche de planes sociales? Vamos a ser concretos. Porque eso es lo que deja traslucir la vicepresidenta. ¿Hay un derroche? No creo que plantee en términos de derroche. De hecho, plantea una universalización como alternativa que es mucha más plata puesta. Entonces, me parece que el problema no es el derroche. Me parece que el problema, que ahí también hay un elemento que genera cierta pena y bronca y dolor en la militancia social, que es estigmatizar a la organización comunitaria, planteando que se terciariza la asistencia social, cuando en realidad lo que hay es un montón de pibes que desde los 90, en muchos casos, se pusieron un morral en el hombro, iban al barrio, organizaban cooperativas de trabajo, organizaban comedores comunitarios, y eso es un valor porque toda esa militancia la tiene como referencia Cristina. Entonces, uno espera de Cristina una mirada más comprensiva de quienes van desde la solidaridad y desde la justicia social a construir comunidad donde hay desidia. ¿No les está reprochando también? Pregunto, si estando en la función pública se habrán entretenido un poco de no frenarle el paso a los movimientos sociales que no están dentro del gobierno, o sea, el Polo Obrero y todo el sector de la unidad piquetera, porque es lo que ha venido creciendo en este tiempo, ¿no? No sé, no hizo referencia a eso, yo hablo... No, pero ustedes por ahí entienden cosas que los demás no entendemos, ¿no? No, yo creo que lo que hay es una mirada que recibimos y que es un debate político respecto de la organización comunitaria como un valor. Digamos, a mí no me gusta ni los términos pobrismo, ni cuando hay editoriales que estigmatizan y juzgan de manera denigrante la organización de los más humildes. Yo creo en la organización comunitaria, creo que es un valor para dirigentes populares y para un gobierno popular. Yo desde incluso en la función pública, digamos, cuando uno tiene un barrio que está organizado, donde hay una iglesia, donde hay organización comunitaria, donde hay un club de barrio, uno puede desarrollar políticas públicas de mayor impacto. Y la verdad que ahí yo no veo ni gerenciadores, ni terciarizadores, veo comunidad organizada que resuelve los problemas que el peronismo tiene que atender hoy. Pero les preocupa el crecimiento del Polo Obrero y ese sector, y por otras razones también le preocupa a la oposición. No me va a preocupar. A mí lo que me... Perdóname, Eduardo, termino y te dejo. A mí lo que me preocupa es que la plata no alcanza, que la inflación aumenta y que haya más chicos los comedores. Después, los conflictos es inherente a las contradicciones que hoy tenemos. Igual y hay que resolverlo. Siempre, y también cuando Macri fue presidente, el debate sobre cómo se tienen que administrar los fondos de esos programas sociales siempre estuvo en debate. Válido. Si ese intermediario que vos hablabas del Chico Comorral y yo me imaginaba vos hace unos cuantos años, ¿no? Porque así arrancaste y un montón que vos también comandás y otras organizaciones que también lo hacen. ¿Cuál sería la diferencia si quitamos al intermediario y el programa social se asigna con la tecnología que hoy tenemos del caso? Esperemos que con el último censo se pueda. Y nosotros estamos de acuerdo en que se... ¿Sí están de acuerdo? Pero que se implemente un salario social universal si encontramos los fondos, si podemos, por ejemplo, y salga hoy de acuerdo con la oposición, que se instrumente la renta inesperada y que esos fondos salgan para sostener un ingreso universal. Ahora, el problema, lo que no va a desaparecer en la Argentina, es lo que se dice intermediación, porque es militancia social y es organización comunitaria, y no va a desaparecer por más que desaparezcan los planes sociales, porque lo menos que se hace es articular con un plan social. El comedor comunitario, las cooperativas de trabajo, los clubes de barrio, la tarea social que se realiza. La verdad que es una mirada muy corta pensar de que eso es un plan social y que lo que mueve a la gente a desarrollar tarea comunitaria es un plan social. Es una locura, es una tontería, es una mirada despectiva de la organización se habla comunitaria. de caja, ¿no? Lamentablemente de eso se está hablando, Tengo Eduardo. un par de comentarios. Sí. El primero es que Cristina, con todo el poder que tiene, podría apretar un botón y decir crucen los planes. A ver si Pepe tiene 2 planes y Juan no tiene ninguno. No lo hace. O sea que es todo bla bla. No, el gobierno no toma ninguna decisión respecto de la buena administración de los planes, lo cual sería un ejemplo ético enorme. Quiero referirme a lo que acaba de mencionar
Daniel sobre el tema del impuesto a las ganancias especulativas. Lo que no entienden es que si la economía, la economía va a funcionar y va a generar la renta inesperada, perdón. Si la economía va a funcionar, vos lo que tenés que dejar es de correr a la gente que puede invertir. E insisto, Techint y Pepe, el de la chata, tenés que poder construir el gasoducto. ¿Quién va a invertir en un país donde no vas a tener energía dentro de poco? Tenés que dar todo el tiempo señales diciendo que es importante la inversión, la productividad, la calidad, la eficiencia. No decir que los empresarios son unos atorrantes, no bancar a los tipos que viven de los juicios laborales, porque si no la economía, ¿qué está pasando ahora? Está creciendo el empleo porque hay un efecto inesperado de crecimiento de la demanda. Todo negro. Sí. Todo negro. ¿Qué es todo negro? No jubilación, no salud, es marginal. Los que van en negro están mucho peor que los que están en blanco. Vamos a sumar al debate a Agustín Echevarne, bueno, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Están muy buenos los informes que vos hacés, sobre todo porque vinculás la economía a la aplicación justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la tarea social. Vamos a ponerte como un intermediador. En este caso tenemos dos miradas distintas tal vez de la política. Desde los números, cuando lo analizás, ¿es posible quitar la intermediación de las organizaciones sociales? Mira, yo lo primero que te diría es que cuando mirás el mercado laboral argentino, ahí está la tragedia, ¿no? Porque después hablamos un segundo de los planes, pero hay un tema anterior. ¿Por qué tenemos este fenómeno? Y el fenómeno es porque tenemos el modelo de la Argentina está totalmente fracasado. Y yo no le adjudico el problema a este gobierno, sino a una serie de gobiernos que vienen hace rato. Entonces, cuando mirás el mercado laboral argentino es una tragedia. Porque, como decía Eduardo, tenés 6 millones de personas que están en el mercado formal, otros 6 millones en informal. Cuando mirás los datos, vos mirás que el 28,5% de los que trabajan son pobres, hay un montón de gente que no tiene trabajo, tenés un problema tremendo de precariedad en el sector laboral y la productividad de la Argentina es bajísima. Entonces, si empezamos a entender el problema, es que Argentina lo primero que tiene que hacer es, después voy al otro, pero lo primero que hay que entender es que hay que crecer, tiene que crecer la torta. Argentina tiene que tener un programa que apueste a crear 4 millones de empleos privados. Brasil en los últimos 2 años creó 5,5 millones de empleos privados, ¿sí? Entonces se puede hacer cosas diferentes, pero hay que cambiar el chip. Porque, por ejemplo, ahí tengo una diferencia con Daniel. A ver, ¿cuál es? Esta idea del impuesto a la renta inesperada es una muy mala idea. Es una muy mala idea porque te genera un problema que va a achicar la torta, no la va a agrandar a la torta. Argentina tiene hoy, con eso que hablan de esa renta inesperada, lo que hay que entender es qué significa. Los sistemas de precios funcionan de la siguiente manera. Hay un problema, hay una guerra tremenda que está generando una caída en la producción de alimentos o en la exportación de alimentos al mundo y mucha gente va a tener hambre o va a tener dificultades para producir pan. Argentina puede beneficiarse ayudando al mundo, pero para eso tiene que funcionar el sistema de precios. El precio aumenta, eso es la señal para empezar a aumentar las áreas sembradas en Argentina, que se está achicando en vez de aumentarse porque permanentemente castigan al que produce. Hacemos todo al revés. Argentina debería estar pensando en conquistar mercados. El Líbano, Siria, todos los mercados que van a tener problemas con el pan. Y además es un tema moral. Argentina debe hacer esto. No solo lo tenemos que hacer porque nos conviene, además lo tenemos que hacer por un tema moral. Argentina tiene que ayudar a la producción mundial de alimentos. Argentina tiene que estar aprovechando esta oportunidad porque nos beneficia. Además te trae dólares, te mejora el tema de la inflación. Es al revés de lo que dicen. Cuando vos ingresás mayor cantidad de dólares porque producís más y aumentás la torta, es todo positivo. Pero como acá pensamos todo al revés, entonces castigamos la renta inesperada. Pero decíselo, Daniel, porque está bueno que pero por ahí Daniel, veamos pero sería bueno yo creo que lo que vos planteás respecto a la renta inesperada lo traslademos a Inglaterra, donde se planteó un impuesto a la renta inesperada, lo traslademos a Italia, es un error lo en cualquier país. a los problemas que se plantea hoy el mundo. Yo no pretendo que seas economista, yo te lo digo como economista. Mirá, no funciona. Decía Jaureche, cuando te quieres meter gato por liebre, la economía es sencilla. Si no entendés sentido común. Perdón, esto es sentido. Ahora, lo que estoy diciendo es sentido común. Bueno, déjame que yo te plantee un sentido común mínimo. Tenemos una guerra en Ucrania. Tenemos una guerra donde de los principales productores de commodity están en guerra y aumenta, obviamente, la demanda porque hay una oferta menor
que es esos países que no están interviniendo. Eso genera una ganancia inesperada, producto de esa situación excepcional. Eso genera presión sobre los precios de los alimentos que se ve en todo el mundo. El conjunto de los países del primer mundo que vos mirás cuando mirás un ideal de país, ¿no?, que funciona correctamente y que es armónico en términos económicos, toman medidas excepcionales. Entonces, no todos. Cuando, pero toman algunos y otros no. Mira, yo lo que te pregunto, pero te pregunto algo concreto. Estamos en una situación excepcional en el mundo. Vos me decís, nosotros proponemos del gobierno la renta inesperada para captar una parte de esa disfuncionalidad que se da en el mercado de trabajo. Ahora, para vos no hay que hacer nada. Hay que dejar... No es una situación... ¿Cómo no hay una situación excepcional? Déjame decir lo siguiente. Los commodities permanentemente fluctúan. Justamente cada vez que hay un problema de oferta, pero que no es habitual, muchas veces y recurrentemente hay problemas de oferta. Suben los precios, naturalmente. Cuando suben los precios es la señal para producir más. Si la gente, si los estados capturan esos precios, entonces no ocurre el famoso hecho de aumentar la producción. Es muy básico. Déjame meter otra dimensión. Yo soy productor agropecuario. Les cuento las señales que recibo respecto de lo que tengo que hacer. Estoy empezando ahora a sembrar mi trigo. Yo por mí sembraría trigo en el camino, si tuviera señales diferentes. Pero el presidente dice que hay que crear una empresa para controlar el mercado de granos. Cuando coseché el maíz, no conseguía gasoil. Pero Eduardo, ¿te va mal? ¿Te va mal? ¿Tenés una rentabilidad que no te permite vivir? No, señor. Bueno, pero la pregunta es si invierte. ¿Te va mal? Dos cosas. ¿Entendés? Este año me va francamente peor que el año pasado, pero lo que yo tengo que mirar es el futuro, como dice él. ¿Cómo hago yo para generar más laburo? ¿Cómo hago yo para crecer? ¿Cómo hago yo para comprarme un tractor? El punto no es pero lo mira, que está pasando. Hay un récord de venta de maquinaria agrícola. Porque si no estamos construyendo una realidad que en la Argentina no es. Hay un récord de venta de maquinaria agrícola en la Argentina. Hay precios de commodity que están por los aires. Daniel, lo que me parece que se plantea acá. No hay una posibilidad es que se puede incluso estar mejor. Sin duda. Bueno, pero que se mirá, puede tener cómo más se puede dólares, estar porque mejor? en un momento de los pasajes de la presidenta habló de faltante de dólares. Es importante discutir esto porque nosotros discutimos una renta inesperada y la Argentina, como decía Cristina ayer, entre tantas cosas interesantes que dijo, una de ellas es que Argentina es el tercer país en el ranking en evasión y el tercer país en capitales puestos en el exterior. Es que no entendés el problema. ¿Cómo va a haber evasión si es un delito? Perdón, no es bueno. ¿Vos evadís? No. Bueno, perdón, ¿cómo va a ser? No es bueno que haya evasión, pero es comprensible que... ¿Cómo va a ser comprensible? Por supuesto que es comprensible. No es bueno. Supuesto que ha sido diputado nacional. Déjame terminar la frase. No puedo. Chicos, ordenen. A ver, Eduardo. Por favor, Eduardo. Daniel, no es bueno que haya evasión, pero es mucho peor que el gobierno fomente la evasión. ¿Cómo va a fomentar la evasión? Pero si es un delito la evasión. La evasión es un delito, está mal. Nadie fomenta. ¿Cómo se va a fomentar a la ilegalidad? Lo está fomentando con el desorden que ha metido el mercado. ¿A vos te molesta que haya empresarios que les va bien? Al contrario. Si tiene que haber mucha más pyme, A mí lo que me da bronca es que a los que le va muy bien, que son los que van a tener ganancias de 1.000 millones de pesos, ¿no? No estamos hablando de un sector absolutamente minoritario, no se pueda habilitar la discusión de en un escenario de crisis y en un escenario excepcional a nivel mundial y con ganancias exorbitantes, pedirle un esfuerzo. Perdón, Eduardo, durante el gobierno de Macri, ¿no crecieron los planes sociales y se controló la evasión? Sí, la evasión se controló. Tuvimos fantásticos como Alberto Abad, administradores de AFIP. Realmente controlamos la evasión, pero sobre todo la gran diferencia es que no le dijimos a los empresarios, si vos invertís, te voy a pegar un garrotazo en la cabeza. La otra parte de la pregunta era, ¿no crecieron los planes sociales? Sí, crecieron los planes sociales como una muestra de sensibilidad frente al problema que teníamos. No quiero volver al tema de Macri versus Cristina, pero nosotros recibimos una mochila de piedras, sobre todo con una economía que estaba condenada a no poder crecer. La diferencia es la mirada. Yo me concentro solo en el corto plazo, mejora las ganancias y me las agarro, o me concentro en el largo plazo. Mira, había una palabra que cuando nosotros éramos más jóvenes era central en la economía, se llamaba desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo es el crecimiento de largo plazo. Para el kirchnerismo eso no importa.
De lo que se trata es consumo ahora, gasto ahora y no me importa que el país crezca más adelante. Y así nos está yendo. Ahora, Agustín, yo me voy a poner, acá te voy a preguntar con tus informes técnicos. ¿Cómo está Argentina en términos de presión tributaria? Porque creo que todos los que trabajamos sentimos presión tributaria y que el regreso, el retorno de lo que aportamos cada vez se siente menos. Se siente menos en seguridad, se siente menos cuando vos vas a un hospital público y ves a los médicos después del COVID totalmente destrozados, como han quedado. Se siente menos porque cada vez que tenés que inscribir a un chico en un colegio público cuesta más. Entonces, digo, relación presión tributaria versus beneficio que me da el Estado. ¿Cómo estamos ahí, Argentina? No, yo creo que ahí estás dando en la clave. Porque Argentina tiene 165 impuestos, contribuciones y tasas que matan al sector privado y la verdad es que no se lo devuelve a la gente. Entonces tenés un problema cuando cada vez agregás impuestos nuevos, porque todo el tiempo hay impuestos nuevos, este es uno más, pero todos los años tenemos nuevos impuestos y eso genera muchos problemas. Primero, porque cuando la presión positiva de Argentina es la segunda más alta del mundo para las empresas, y eso es un informe del Banco Mundial que muestra solo detrás de la isla de Comoros. Así que la presión es altísima para los impuestos. Y por supuesto, eso afecta a la inversión, afecta a la creación de empresas. Cuando yo hablo de crear 4 millones de empleos nuevos, lo que estamos diciendo es que hay que bajar muchísimo los impuestos. Crear uno nuevo me parece de un nivel de absurdo tan grande que es impresionante. Acá tengo que pensar en simplificar el sistema, tener 6 o 7 impuestos como tienen los países que funcionan, y no 165. Hay países que tienen muchos impuestos como Brasil. Brasil es otro país que tiene un montón de impuestos, que también tiene que hacer lo mismo. Hay que simplificar el sistema, aliviar a las pymes para que puedan realmente desplegar su potencial. Nosotros tenemos que ir a un sistema de reformas estructurales muy grande. Yo soy muy crítico de todos los gobiernos anteriores, incluyendo el de Mauricio también, porque no hicieron las reformas profundas. En parte estoy de acuerdo que, por ejemplo, cambiaron la visión internacional de ir a un mundo más cercano a Estados Unidos, Inglaterra, Europa, los países que funcionan bien y demás. Eso me parece bien. Pero desde el punto de vista de la economía, no hicieron las reformas que había que hacer. Y Argentina ahora, el gobierno, por ejemplo, aplaude que no va a hacer ninguna reforma. O sea, aplauden que el acuerdo que hicieron con el Fondo Monetario es no hacer ninguna reforma. Yo me quedo con lo tributario y te lo pregunto a vos, Daniel, que además vos supiste muchos años suplir donde estaba ausencia del Estado, estabas vos, como dentro de los movimientos sociales. ¿Vos no creés que tanta presión fiscal, correte de las grandes empresas, vamos a la pyme, vamos al empleado, ¿no pensás que también es un llamado a la rebeldía fiscal? ¿Pero cómo hacer un llamado a cometer un delito? A la tentación de no pagar, por ejemplo, el monotributo, porque no tenemos que ir a los grandes. Bueno, no puedo pagar, más impuestos. Está en pero todos Marcela, lados, vos sabés. Y yo te pregunto porque siento que está pasando mucha economía informal. Pero acá eso veo. Lo que hay en la Argentina son grandes capitales que arman empresas en offshore para fugar la plata, como aparecieron. Y eso es una... ¿Solo eso está ocurriendo? Eso es... Perdón que termine. No es así. Pero déjate en broma, basta para ir a ver a Panama Paper, está la mitad de los funcionarios del gobierno del macrismo. Perdón, vas a cualquier restaurante, a cualquier kiosco y demás, ¿y cuántos te dan la factura perfecta? Muy pocos, porque la presión es tan impresionante que, por ejemplo, el informe del Banco Mundial te muestra que deberías pagar 106% de las ganancias comerciales, lo cual es imposible. Con lo cual te están diciendo que la única manera de sobrevivir para muchas empresas es evadir. Entonces no hay que entender el sistema. Yo lo que te propongo también entender es los niveles de desigualdad que hoy hay en la Argentina. Porque cuando vos ves los niveles... Bueno, pero tiene que ver, pero ¿cómo se resuelve si no construís empleo? Déjenme que haga... Déjenme, por favor, porque nos tenemos que ir a una pausa, Daniel. Nos tenemos que ir a una pausa y ir redondeando el tema. Déjenme que haga una pregunta para que brevemente haga su síntesis cada uno en función de esta cuestión. Se habló de largo plazo. ¿Está preparada la dirigencia política argentina para que el largo plazo no sea una palabra tirada al viento? Porque el largo plazo lo que requiere es acuerdo, y lo que está primando básicamente es el desacuerdo. O sea, cuando hablamos de largo plazo, ¿hablamos en serio o hablamos como una cosa que nadie va a hacer? Para nosotros, el largo plazo requiere tener claros los valores que permiten construir una sociedad de largo plazo. Inversión, eficiencia, productividad, empleo, estabilidad macroeconómica. Sin esas cosas, la Argentina se seguirá cayendo. El chiste es que está el otro del otro lado. ¿Y el otro qué dice? Perdón, solo un comentario. El otro será beneficiario de que estos valores primen. Porque insisto con un
una muletilla. No me importa solamente que invierta Techint. Me importa que invierta Pepe, que quiere cambiar el torno y tomar 3 personas. Si no hay eficiencia, instituciones, inversión, productividad, no va a invertir y por lo tanto los 2 empleados se van a quedar afuera y nunca van a poder laburar en blanco. ¿Es posible el largo plazo con este nivel de discusión política en la Argentina, Daniel? Yo creo que estamos en un problema, sin duda. Hay dificultades y me parece que esto también lo va a resolver la sociedad. Digamos, me parece que hay que construir ideas que se hagan carne en nuestra gente, donde prime la solidaridad, la igualdad, la producción, donde se valore el trabajo como ordenador social, donde se valore aquellos que invierten en la producción. Obviamente necesitamos fortalecer el tejido productivo, necesitamos integrar una parte de la sociedad que está excluida. Me parece que esos valores y esas ideas son las que tienen que tener una mayoría al interior de nuestra sociedad para construir las referencias políticas que las encaminen. Bueno, gracias a los 3. Quiero despedirme tiento a preguntarte, salario versus inflación, ¿cómo está la foto hoy? Porque sé que haces ese seguimiento. Estamos muy mal, lamentablemente desde el 2011 viene cayendo el salario. Siempre pasa lo mismo, la inflación los primeros años va, digamos, por debajo de los salarios y la gente se siente bien. ¿Por qué? Porque te pusieron tarifas controladas y demás. Y después cuando empezás a reajustar las tarifas, porque ya no da más el sistema, los salarios quedan debajo de la inflación. Eso viene pasando desde el 2011. O sea, ¿avisorás un segundo semestre complicado para el bolsillo? Sí, y estamos cerca de 35% debajo del 2011 en términos reales. Y a mí lo que más me preocupa es que veo una aceleración de la inflación que no se detiene y que probablemente va a continuar. Y si tomás en los primeros 5 meses del año y lo anualizás, el ritmo de inflación es 85% anual. Ahora estamos en una etapa de un poquito menor estacionalmente, pero es estacional únicamente, y terminaremos el año en 75%. Es una locura. Le agradecemos mucho este debate a los 3. Por supuesto, como siempre decimos en Para que Sepas, dejamos del otro lado las conclusiones para quien nos está viendo y no minorizamos la capacidad de entendimiento de quien nos ve, pero con respeto, elevado y sobre todo mostrando mucha preparación y cultura. Gracias a los 3. Muchas gracias. Ya volvemos, tenemos una brevísima pausa y más contenidos en Para que Sepas. Hoy en la promesa La Bandera, en la Plaza Mitre de Esteban Echeverría, en la localidad principal de Monte Grande, donde después de 2 años, donde por cuestiones de la pandemia no pudimos hacer este tipo de eventos multitudinarios que son una tradición en nuestros distritos y acompañados de toda la comunidad educativa. Yo quiero agradecer a los docentes, las cooperadoras, los auxiliares, toda esta comunidad inmensa de más de 150 establecimientos educativos que en esta oportunidad congregamos a todos los chicos de los 4º años de cada uno de los establecimientos para hacer algo que es tan simbólico, importante y trascendente en el desarrollo educativo de cada niño y niña. Por eso el agradecimiento nuestro desde el municipio, trabajar en conjunto con la nación, la provincia, como lo estamos haciendo para desarrollar nuevas obras, que estamos con obra en 40 establecimientos, y poder hacer nuevos edificios como los que estamos desarrollando en este momento para que todos los niños y niñas tengan mejores condiciones y tengan una mejor educación. Muy contento de que se haya realizado otra vez el acto de promesa de lealtad a la bandera con todos los 4º grados de las instituciones públicas y privadas del distrito y contentos además de que se haya vuelto a realizar esto en forma presencial después de 2 años de no poder hacer por la pandemia. Se vuelve otra vez al frente del municipio con el intendente y con todas las autoridades del distrito. Y seguimos en Para que Sepas con información internacional, Marcela Pagano. Sí, Darío. Bueno, habló Joe Biden presentando la aprobación de las vacunas para niños a partir de los 5 años, un avance en ese sentido en Estados Unidos, y habló de algo bastante importante, que es necesitamos prepararnos para la segunda pandemia, porque va a venir otra pandemia. Esto es lo que dijo Biden en unas declaraciones que dio bastante importantes, donde le preguntaron justamente si iba a requerir más dinero del Congreso de los Estados Unidos para el plan de vacunación. Él dijo, bueno, creo que vamos a estar bien para este año, vamos a juntar todo el dinero que necesitamos. El punto es, insisto, tenemos que prepararnos para lo que va a venir. Más allá del COVID, en algún momento otra pandemia va a llegar. Hay que empezar a prepararse desde ahora porque no estábamos preparados para esto. No es el primero en prever una situación así. Bill Gates es un poco el campeón de decir se viene otra pandemia, ¿no? La primera pandemia incluso hubo especialistas que ya la venían anticipando. Digo, la primera me refiero a la pandemia actual. Que ya la anticipaban. Esta última, digamos, sí. Claro, digo, hay algo ya de cuando un mundo tan interconectado. Adivinen quién está del otro lado.
además de vos mirándonos. Rosario, alguien que te encanta. Yo escuché acá por la cucaracha una bocina, ¿puede ser? Nuestro amigo, Bien. nuestro queridísimo Adrián Sack, que tanto nos gusta y que a Ro tanto le gusta pelear. Hola, Adri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, me falta la bandeja para decirles estoy a su servicio para ampliar la información que vienen han adelantado por ahí. No, pues estuvieron hablando de Tatú el otro día, después de Ricardo Montalbán. Entonces, bueno, estuvimos haciendo una especie de mix en Para que sepas, para acercarles la información desde acá, digamos, un ¿Dónde es poquito acá? ¿Dónde está? Veo actualizada. dos banderas ahí. ¿Esto? Sí. Esta es mi casa. ¿No la ¿Tenés conoces las dos todavía? ¿Vos tenés las dos banderas en el living de tu Otro ángulo. casa? Yo me muero con esto. Tengo las dos banderas en el living de mi casa. Pero, Adri, primero había puesto la de Estados Unidos. Algunos se quejaron, increíblemente, aunque esté en Estados Unidos. Entonces me Es que compré Marce, no es en Argüello el Argentina, embajador, el último es viaje. Adrián Sack el embajador Es Adrián argentino Sack, de ¿no? Estados Unidos. El embajador popular. Este es un consulado paralelo. Se lo digo al cónsul Pero, de acá Adri, de Atlanta, las banderas, Juan Manuel Navarro, que siempre nos ayuda mucho. ¿Las tenés Sí. siempre o las ponés cuando salís al aire? Sí. Las tengo siempre ahí, mirá. pero las corro cuando salgo al aire. Me haces contar todos los secretos. No, sí. Bueno, porque para... bueno, Queremos a saber veces la las tengo. antesala Recién las de corrí. todo. Y recién las corrí. Vos viste que es una ventana tipo bow window, como la de la Casa Blanca, ¿no? Sí, como Yo la de los miraba siempre Simpsons. así, ¿viste? Es el salón oval de los Sack. Es el salón oval. Como la de los Simpsons. Está desde los jardines de la Casa Blanca. Claro. Es el salón hueval. Hueval. Claro que sí. No, tiene la austeridad de un alguna primer huevada. ministro, pero británico, ¿no? Claro. ¿De qué cuadro sos, Adri? Porque los días de Claro. fútbol, ¿colgás también la de tu club de fútbol? Me imagino los vecinos. La de Ferro, por supuesto. La de Ferro va ahí arriba, va tipo banderola, una cosa así. Claro. Pero bueno, por ahora últimamente no la pude colgar mucho, salvo los partidos anteriores que ganamos 5, pero el otro día perdimos. ¿Qué va a ser? Adri, Le te voy a decir una mandamos cosa. Un saludo a la gente de San Juan que nos ganó. Toda esta Dale. antesala divertida es para que en realidad nos cuentes la verdadera mala noticia, ¿viste? Que él te la pone con una sonrisa, entonces dices, uy, duele aflojarla un menos poquito. esta mala noticia. Pero no, estaba diciendo Dari, ¿en Estados Unidos manejan información de una segunda pandemia fuerte? Mirá, eso es lo que dijo Joe Biden y parecería estar destinado a ser otro blooper más del señor presidente de los Estados Unidos. Están muy preocupados en la Casa Blanca porque ya ha tenido declaraciones temerarias, como por ejemplo en su gira reciente por Medio Oriente, cuando dijo que si Taiwán era atacado por China o por la República Popular de China, que Estados Unidos inmediatamente iba a ofrecer una respuesta militar, lo cual causó escozor en el propio Pentágono, y así otros temas que adelantó él. Podríamos decir en términos maradonianos, ahí está, que es posible que se le haya escapado la tortuga en este caso, No es la porque primera. esta teoría... No, que haya claro, sido la, esta que haya no sido es la la primera caída, vez. que haya sido la caída de la bicicleta. Pero parate, porque un presidente de los Estados Unidos dice estas cosas sin asesoramiento, o sea, sale, se tira así y dice, no, va a venir otra pandemia. No, bueno, posiblemente haya sido asesorado. El tema es que de ahí a que lo tenga que decir es otro tema. Él se mostró muy seguro diciendo, tenemos fondos suficientes para afrontar esta pandemia. De hecho, han invertido 6 trillones de dólares, que traducido a términos argentinos sería 14 veces lo que le debemos al FMI. Porque viste que billones y trillones, de acuerdo a la numerología de acá y de allá, cambia. Claro. Bueno, sería eso, es un importe gigantesco y ya la oposición republicana protestó por esto de pedir más fondos, teniendo en cuenta que la pandemia estaría bajo control, aunque acá solamente el 60% de la población se vacunó con 2 dosis, ¿no? O sea, eso es realmente un poco más del 60%. Entonces, ahora agregando a los niños, son 20 millones más y creen que van a mejorar este guarismo. Pero esa no era la preocupación. La preocupación pasó a ser lo que dijo Biden, de que puede haber una próxima pandemia, Sí, aunque no claro. especificó de qué sería ni Me cuándo imagino el sería, susto que pero se debe sí... generar alrededor, ¿no? Claro, aparte, La perdón, gente en que un está momento haciendo- Biden por dice, supuesto. habla de una segunda pandemia en un momento en donde hay cada vez más
temor a una recesión en Estados Unidos, digamos, ¿no? La verdad que justamente no sería lo más recomendable que el presidente tire esto. Se supone que hasta acá te llevó una pandemia, entonces otra pandemia más. Claro, estas cosas a un presidente de cualquier país, ¿no? Un poquitito más de... Está grande. Si tenés el dato, compartilo un poco más. Grande, si no, esto es difícil volver, Eddie. Adri, gracias por siempre aportarnos tu frescura y ese saco que después no tenés que pasar. Eddie me dijo que quiere uno igual. Famoso así cacho que sacar. Voy a eso. Pasate, date la vueltita y te despedimos de esta manera. ¿Quieren que me dé la vueltita? Obvio. Así, Ahí está. bueno, es un saco. Perfecto. Es un saco lindo, muy lindo, Nada lindo más. corte, Cuando... lindo sac, Adrián. Ahí está. Qué lindo sac. Listo, ahí está. Chao, Bien, Adri, bueno. te queremos. Hasta mañana. Estamos completos. ¿Vamos a la calle? Paraná, 353, Ciudad de Buenos Aires, se reabre el histórico Teatro Politeama y ahí está Cristian Balbo en una noche de película, pero lo que se reabre es un teatro. ¿Qué haces? Muy bien, ¿qué tal Marcela, Eddie? ¿Cómo están? Bueno, lo sumerjo en la sección espectáculo, un poco de vidriera y estamos, como bien dijiste, en la reapertura del Teatro Politeama, Corrientes, casi Paraná. Recién acaba de ingresar Mirta Legrand, ¿eh? Llegó, ya está en el interior de la sala que tiene 700 butacas y está acá, mira, acá está Aníbal Pachano, vamos a ingresar. Vení, avanzame, acompáñame. Vamos a hablar la con cámara. Pachano, decile si quiere hablar. Tengo que entrar, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal Aníbal? Sí, por supuesto, ya los está escuchando Aníbal, recién lo veíamos a Juan José Campanella, a Carlos Rottenberg, figuras del ambiente teatral. Sí, están todos. ¿Cómo no vamos a estar en un teatro que es emblemático? Se incendió en el año 58, yo lo conocí en el año 60, que mi papá me trajo por primera vez al teatro y me mostró que acá había un teatro que estaba incendiado. O sea que tengo doble historia y hoy estrenar un teatro nuevo para mí es un orgullo de que la gente pueda volver a viste, que el arte sea importante. Aníbal, acá Marcela Pagano y Eddie Zunino te saludamos. Entendemos la alegría por la apertura de una nueva sala de teatro, en realidad la reapertura de una vieja sala de teatro, esa es la manera correcta de decirlo, pero también es una buena noticia económica, Pachano. Claro, porque bueno, me parece que se está reactivando un poco después de 2 años y medio de pandemia. Está re bueno que el teatro empiece a funcionar después de haber pasado bastantes penurias. Contanos, Aníbal, cómo está la foto y cómo estás. Vos has sido un generador de obras, sos un artista, pero has dado empleo a tanta gente. La foto actual del sector, ¿vos ves que la gente tiene para gastar y darse este gustito de ir al teatro, de salir a comer? Esa típica salida de clase media. Sí, tiene salida, pero no es que va a haber todo. Va a haber determinadas obras porque elige. Y me parece que, bueno, yo estoy ahora en el Teatro Regina haciendo Así Vuelvo, viernes, sábados y domingos. Y julio voy a hacer viernes y sábado. Y creo que, bueno, que estamos todos tratando de que se recomponga el teatro argentino. Aníbal, y vos como empresario, me estabas contando lo que tenés actualmente en cartel. Cuando tenés que fijar un precio de un ticket y tenés una estructura de costo donde tenés la responsabilidad de dar empleo, de pagar un lugar y costear y alquilar, de hacer una estructura eficiente. Nosotros tenemos... ¿Cómo fijas precio? Nosotros tenemos un espectáculo carísimo, porque la verdad que tiene una puesta en escena impresionante, vestuario, luz, sonido, técnica. Somos más de 20 personas para este espectáculo. Es costoso, es difícil la mantención, pero bueno, hay que apostar y hay que seguir remando como se pueda, porque la verdad es que la gente necesita también tener un momento de recreación. Ahora, es muy cerca esta rehabilitación como para tener una medida de cómo fue la curva de reacción por parte del público en volver a los teatros. Eso no me pidas curva de nada. No, solamente puedo llevas hacer la más curva gente que o dar la llevas vuelta a menos mi gente. casa. Llevas más gente o llevas menos gente. Porque viste que acá las curvas o las explicaciones económicas son un desastre. Te das un porrazo, ¿no? Por eso digo, vos desde la vida real, donde el tema pasa por llenar más o menos butacas, ¿cuál es la línea que vos estás viendo en tu propia experiencia personal? Bueno, hay no más de media sala, en un momento hay salas completas, pero depende de los días. ¿Se acotó mucho el fin de semana, Aníbal? Bueno, los tengo que dejar. Un poquito más, Aníbal. No, los tengo que dejar porque tengo... me están esperando ahí. ¿Quién te espera? Contanos.
Contanos está un comenzando poquito. la función, es que ya comienza la función. Estoy con Sofía Pachano, está Ana Sanz y Ahora la verdad. Santiago Ramundo. Se te ve muy bien, Guillermo. se te ve espléndido, Aníbal. Te mandamos un abrazo y gracias por Muchas detenerte gracias. para hablar con nosotros. Gracias, un placer. Un día voy al programa. Por favor, Dale, y por favor. charlamos Estamos esperando. en vivo. Sí, señor. Claro que sí. Lo seguimos Besos, chao. ahí entonces con Gracias, una Cris. onda de Aníbal Pachano, ¿eh? Sí. Esto es importante No, la porque mejor, les realmente cuento cuando se plantean Sí, obvio. sectores, la verdad que en el arte no cabe ajuste. Porque cuando un artista despliega lo que imagina, no está pensando si la tafeta de lo que se utiliza como para Como armar ahorro. el vestido, como ahorro y lo transformo. Sí. Es muy exhaustivo hacer arte. Entonces, la verdad que en Argentina que eso se degrade, ya es perder hasta el registro histórico. Si vos Marcela. degradás el arte, degradás la Sí, cultura. algo que tiene tanto que ver con poner sobre el escenario los deseos de uno, y los deseos Claro que en este sí. aspecto suelen ser muchas veces bastante Onerosos. caros. ¿Qué decís, Cristian? Estamos hablando de una inversión de 600 millones de pesos para la reapertura de esta sala con más de 700 butacas. ¿Quién lo Sí, es un puso el número dinero? importante. Juan José Campanella como accionista principal de la sociedad que logró esta reapertura con tecnología de punta. Te digo, ya está comenzando en estos momentos lo que es la presentación, después la obra La Verdad. Vino la propia Mirta Legrand, que bajó del vehículo que está estacionado en la puerta, pasó por la alfombra roja, está en estos momentos sentada en primera fila. Los principales referentes del espectáculo, les decía recién, Carlos Rottenberg, veíamos también a Diego Kolankowski, algunas de las figuras del espectáculo. Y bueno, por aquí han pasado, han dejado su tarjeta de ingreso y ya comenzó, fíjense ustedes, en el fondo vemos la alfombra roja, vemos la escalera que lleva a la sala principal, donde en estos momentos ya se lleva adelante la presentación. Gracias, Marcela Eddy. Cris. La verdad que nos queríamos despedir de para que sepas con una buena noticia. Y la verdad que haya una apertura de un nuevo teatro o de un teatro que se relanza es significativamente una enorme buena noticia. Más empleo, más cultura. Todo dicho. Y Venezuela pide que liberen el avión, Martín. Exactamente, fue una de las novedades del día en la causa judicial por el avión. La compañía se presentó a la justicia a través de su abogado y dijo: quiero que me devuelvan el avión. Yo entiendo que van a comenzar a venir una serie de planteos por parte de los imputados para que se acelere su situación en la causa, porque recordemos, son 14 iraníes, 14 venezolanos, 5 iraníes que en principio habían venido al país a traer una carga, se iban rápidamente y hace ya 3 semanas que están en la Argentina. Entiendo que van a empezar a acelerar, a pedirle al juez que defina su situación porque se quieren volver a sus respectivos países. Pero hoy, y lo contamos al comienzo del programa, su situación se empieza a complicar porque hace instantes la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, pidió formalmente que sean investigados por presunto terrorismo internacional. Que se investigue si estos 19 tripulantes, ya no solo el piloto del avión, sino todos los que vinieron a la Argentina, tienen algún vínculo con el terrorismo internacional. Y esto a partir del informe que la justicia presentó el FBI de que Golan Reza Razzami, esta persona que veíamos en imagen, el piloto del avión, según el FBI, está vinculado con la Guardia Revolucionaria de Irán, que a su vez tiene vínculos con el terrorismo. Por lo tanto, ahora en la causa judicial se abre un nuevo capítulo que es tratar de determinar si efectivamente estos 19 tripulantes tienen algún vínculo con el terrorismo. Lo que me parece que hay que ver ahora, digo, en el plano internacional es, bueno, ver cómo profundiza Venezuela lo que es claramente un cambio de estrategia, porque fueron casi 2 semanas de silencio absoluto, y primero habló ayer Diosdado Cabello. Diosdado Cabello dijo, están preparando un falso positivo. ¿no? Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen venezolano, detrás de Nicolás es el número Maduro, 2 del Partido Socialista Unido de Venezuela, que tiene una histórica, digamos, interna justamente con Nicolás Maduro, que ha ido perdiendo un poco de poder, pero que sigue teniendo mucha influencia. Fue el primero a hablar planteando esto, ¿no? Quieren hacer un falso positivo. ¿Qué está queriendo decir? Bueno, quieren inventar que este avión tiene algo que ver con el terrorismo para golpearnos a nosotros. Y ahora aparece este pedido ya directamente de Entrasur, que hasta hoy no había planteado nada. Bueno, esto, si avanza, podría llegar a desencadenar un conflicto diplomático, a lo que en un momento donde la verdad es que se están acercando y son mejores las Entonces, relaciones Martín, entre el Argentina y juez Venezuela. entre devolverle el avión a pedido de la empresa o hacerle caso a la fiscal y imputar
al piloto y a todos por presunto terrorismo. Yo creo que hoy, si me tengo que aventurar por algo, va a estar más cerca de la fiscal. De hecho, la fiscal habla en su dictamen de que el avión también tiene que quedar bajo investigación. Va a ser difícil que por lo menos en lo inmediato la empresa recupere la nave. Se nos va el programa, así es, pasó ya este primer, en realidad martes con cara de lunes, ¿viste? Sí, un casi lunes, sí. Ayer me dejaste solito, por eso. ¿Me para vos extrañaste? un montón. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a invitar a comer, ¿vamos? Vamos, dale. Quédense que ya viene Vamos Vivi todos. Canosa. Chao. Bueno, chau, chau. Honor.